Esta es la historia de dos amigos hablando con uno que grabó a su padre escapando de una dictadura. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo desde Tenerife. Y mi nombre es Edgar Aponte desde Berlín, ¿no? Y aquí está alguien más, pues. O sea, preséntate. Bueno, está con nosotros Iván. Hola, mi nombre es Iván Simonovic Pertíñez y desde Berlín también con Edgar. Sí. Ahí está, sí, los dos. Bueno, ustedes están haciendo piña contra mí ahora mismo por videollamada, está bien. Es un 2 contra 1 maravilloso, a pesar de que en realidad deberíamos ser los dos contra ti, Iván. Ya. Amenazantemente con preguntas, ¿no? Con cosas. Hoy abrimos las puertas, ¿no? Sí. De Dime Pelis. Es primera vez que tenemos un invitado, ¿no? Sí, es la primera qué vez, honor. es lo que digo. Abrimos las puertas, unas puertas que han sido golpeadas por multitud de directores. Sí, o sea, ha sido una locura. Nosotros solo hablamos de cine, no puede Sí. ser. Y al final nos vinimos abajo contigo, Iván. No, está bien, Porque- siempre es horrible conocer es muy duro conocer a los ídolos. Exacto. No es Estamos fácil. preparados para tu decepción. Así que nada, bueno, está hoy con nosotros Iván, el director del documental que, bueno, si no lo has visto o no has escuchado el último episodio, te estarás preguntando quién es. Pues es el director de este documental, La prisión de mi padre. No vamos a hablar mucho del documental como tal porque ya lo hemos hecho en el último episodio. Pero bueno, en primer lugar, Iván, bienvenido al podcast y preguntarte, yo te quiero preguntar qué tal, cómo estás hoy, cómo va la cosa en Berlín. Bien, es decir, hace un poco de calor, pero en verdad estaba emocionado. Escuché el episodio del podcast ayer y me pareció muy interesante, por un lado, porque es decir, me gustó mucho el constante, la confusión también cuando uno piensa sobre Venezuela, como hay tantas preguntas, ¿sabes? Uno, como Edgar estaba contando como cosas que él no entendía, que tú no entendías, y que creo que tampoco yo entiendo porque es un país muy misterioso. Y yo creo que también viene eso de... Ok, quizás estoy empezando con temas un poco muy pesados, pero yo creo que viene de que en Venezuela no estamos acostumbrados a que nuestras historias se cuenten en películas o tanto. Entonces, cuando uno ve algo sobre Venezuela es como inherentemente confuso, ¿sabes? Tipo, porque no estamos acostumbrados. No hay series de Netflix sobre Venezuela, no hay como... ¿Sabes? Yo siento que es como que es algo nuevo y es un país bastante raro. Es que yo creo que ahora que lo dices, sí me viene a la cabeza esta idea de que nosotros no tenemos como una narrativa clara. La tuvimos en algún momento con respecto a las telenovelas, ¿no? Sí. Y yo creo que esa narrativa llegó hasta Chávez. Porque Sí. en cierta forma fue toda esta narrativa de la telenovela clásica de la Cenicienta, ¿no? De ahí como unos pobres Sí. que se supone que tienen en realidad no sé, como que el derecho a tener todo. Y esa narrativa de telenovela como nos llevó Sí. a entender una forma del país que es donde estamos, ¿no? De decir, bueno, esta Cenicienta tiene que tener todo ahora. Sí, yo en verdad ahora que me está diciendo estoy aprendiendo porque yo nunca vi telenovelas. Yo, es decir, crecí viendo, es decir, en Venezuela veía series de televisión y yo cuando de pequeño llegó muchísimo anime y cosas así y después películas, pero no, yo en verdad las telenovelas no que... Yo tampoco sentía que la gente a mi alrededor que hablaba mucho. Eso creo que era algo que fue desapareciendo con el tiempo. Claro. Y por eso lo que tú dices de que no hay como una narrativa, yo sí lo veo también claro en que ha habido como unas ciertas historias, ¿no? Tenemos como la narrativa de Bolívar, Sí. que fue la que retomó precisamente también Claro. Chávez, ¿no? Sí. Y tenemos como la narrativa esta de la Cenicienta. Esto yo creo que son como las historias que nosotros podemos entender como venezolanos. Bueno, esto es como muy general. Y yo también te estaba contando que algo que yo creo fuertemente es que parte, y bueno, no sé, obviamente hay cualquier cantidad de excepciones y todo eso, pero yo siento que la necesidad de contar historias viene siempre, o las historias que me parecen más interesantes generalmente, parten de una herida. Entonces, como que tú necesitas una especie de herida quizás colectiva en la cual tú te puedas empatizar y con eso puedas crear como una especie de mitología alrededor del país o las historias que quieres contar. Entonces, yo siento que en Venezuela, por la bonanza petrolera de los últimos años, del siglo XX, no Sí. hubo como esa necesidad de... Creo que estoy hablando muy rápido. No. Yo solo sé, yo ya sabía que esto iba a ser un episodio intenso, pero bueno, yo solo dije qué tal tu día y Ya. bueno, o sea,
Así empezamos, perfecto. Me parece. Mira, Si no esa es la conocías- respuesta a qué tal el día, Exacto. Cristo, para que tú más o menos Exacto. calibres tus preguntas, ¿ok? No, exacto. O sea, que si no sabías quién era Iván, ya lo sabes. Mira, ¿qué Es tal tu día? que mi día fue muy aburrido. Entonces, ¿qué? Solo estaba pensando. No, a ver, no, me parece demasiado interesante todo lo que están comentando. No sé, yo soy el espectador aquí, ¿sabes? Yo soy Bueno. un poco el aficionado a Venezuela, me considero yo, que estoy como, bueno, aprendiendo todos los días cada vez que me cuentan estas historias y me cuentan la situación de su país, porque yo conozco el país de ustedes a través de las personalidades de la gente que salió de allí. O sea, es una cosa que a mí me parece, es una relación que yo tengo que es muy extraña. La gente me pregunta muchas veces, o sea, pero tú ¿por qué tienes tanto cariño a Venezuela? Y yo, bueno, porque Venezuela son su gente. Entonces, claro, no paro de conocer a gente que me parece demasiado interesante por... ¿Cómo es el meme ese? ¿Tú recuerdas el meme ese que puse hace unos meses que creo que tú me comentaste que era de Venezuela y las Islas Canarias de... Ay, de Canarias. Que Sí, Venezuela era... había un ¿Cómo meme, era? ¿no? De- ¿Cómo era la vaina? Que Venezuela era como que los verdaderos canarios y Canarias eran los cosplayers. Sí, Delusional cosplayers. Entonces... se me había olvidado por completo. es Sí, yo creo verdad. que... no sé si te dio risa, pero me mandaste un mensaje. Quizás yo le leí un tono menos agresivo, pero... Es buenísimo eso, sí. The Real excelente. Canarians y Sí. los cosplayers. Claro, porque había uno que era como más general, que era como que el Latinoamérica era lo verdad de los españoles y España los delusional cosplayers, pero este me pareció muy real. Sí, no, yo no tengo ningún problema en aceptar que soy un cosplayer, no hay problema ninguno porque lo hago con el corazón, ¿sabes? Como un cosplayer de verdad, de estos que se pone a hacer sus bailecitos, su Sí. salsa, va a Venezuela Cons, ¿sabes? Yo no tengo problema ninguno. Sí, además Pero- tú eres todo otaku ahí, ¿sabes? No sé. Es Exacto. más, es que ahora lo pienso que debería haber como un... como uno de tus personajes, pero es un canario que en realidad es un venezolano. Ah, que no le creen. Y no lo cree. Y el psicólogo está queriendo explicarle que no, pero es que tú naciste aquí, ¿sabes? Y es como, ¿pero de qué estás hablando? No, pero claro, la idea sería saber, pero ¿por qué tiene tantas ganas de ser venezolano, no? O sea, porque ¿cuál es la ventaja? Sí. Eh, Sí, porque creo que entre las sanciones y cada día es más... No, pero por ejemplo, a mí la gente es curioso que me saques este tema, ¿no? Pero es verdad que la gente aquí en Canarias me vuelve loco con el tema del acento, porque yo ya es una cosa que Ya, ya tengo aceptada. Que si yo recuerdo que cuando conocí a Edgar se me pegaba mucho el acento de él, sí. y no sé por qué, me venía natural, como que la forma en que ustedes hablan, siempre la he sentido como, oye, esto es verdad, es muy natural para mí decir estas palabras, para decir esto. Y claro, aquí es una vaina durísima para mí porque todo el rato me están atacando diciendo, pero ¿por qué tú estás hablando así? Y es como, bueno, es que yo hace años intenté frenarlo y no pude. Ya. O sea, ya. Entonces ya llegó un punto que dije, bueno, no pasa nada, yo ya soy así. Es muy extraño. Yo recuerdo que yo tenía hace muchos años, vino un tío cuando yo era más pequeño, vino un tío a visitar Venezuela y él tuvo un accidente en el carro y tal. Y él vivía allá en ese momento, vivía en Estados Unidos y tuvo accidente en el carro y creo que metió el carro como un hueco, algo así. Y como que la gente lo estaba ayudando y él decía, oye, ¿sabes que en Estados Unidos nadie te ayudaría y tal? Esto sería impensable y tal. Y entonces tú piensas que en Venezuela te ayudan a sacar tu carro de un hueco, de un accidente y tal, pero después al mismo tiempo como que no hay otro... Es un país también que tan violento. Son es estas, muy raro. estas contradicciones que yo en verdad no... Sí. Que yo no entiendo muy bien. Sabes que la gente puede llegar a ser muy solidaria entre unos entre otros, pero no sé, es como es Es muy extraño. raro. Pero en sí. Estados Unidos yo tengo la sensación de que más o menos la gente es solidaria también. Sí, bueno, no A sé, lo mejor quizás no mi en las tío... grandes no sé. ciudades, pero... Es que sí, yo creo que es complicado saber. Sí, eso, los ¿no? americanos tienden a ser, sin generalizar, no, pero ellos Pues tienden yo a ser recuerdo que muy... mi experiencia fue que eran súper abiertos. Pero a Sí. lo mejor es porque soy blanco, no sé. Bueno, no sé, también es que Estados Unidos es como raro a veces. Sí. La gente como que pretende Sí, ser no. muy simpática y nunca Estados sabe. Unidos es un país loco. Pero si estamos hablando de países locos, creo que Venezuela está ahí alto y No, puede Venezuela competir. Venezuela gana. Pero ¿qué no es un país Y- loco? ¿Qué país es normal, Es honestamente? verdad, también. Hoy en día es verdad que la competición está dura, ¿no? Es decir, Sí. todos los países Pero tienen yo cosas rarísimas. siento... No, yo siento que la locura de Venezuela es especial por el hecho de que nadie está de acuerdo en cómo es esa locura. O sea, hay gente que tiene una visión completamente opuesta Claro. de Sí. cuál es el problema de Venezuela, opuesta a la realidad, me atrevo a decir, a pesar de que yo soy una persona que estoy
mamando de lo que me cuentan ustedes, pero siempre he pensado que personas son fuentes más fidedignas que lo que lees en internet, obviamente. Bueno, no, claro. Es decir, si tú, en especial aquí en Alemania, es impresionante la cantidad de personas que te darán una cátedra con un poco de hechos que tú te imaginas, oye, ¿qué está hablando? Es decir, que primero, no falta de respeto, y segundo, como que, ¿sabes? ¿Que dónde viene esto? ¿Sabes? Sí, yo te quería preguntar eso, porque en el podcast lo comentamos, el hecho de que sí. cuando hiciste el documental, a mí me parecía, bueno, en primer lugar, muy valiente y muy dura, ¿no? El proceso de lanzar a la pantalla esa historia tan personal de tu familia. Yeah. Pero luego te quería preguntar cuál es tu experiencia teniendo que lidiar con el hecho de que la gente te discuta la veracidad de los acontecimientos que tú narras en tu documental, siendo estos no solamente una historia que te importa, sino es que son literalmente tu vida. O sea, es tu vida, te están diciendo que tú estás mintiendo sobre tu vida. No, bueno, es decir, es muy interesante porque la película, es decir, como en Venezuela, para empezar a hacer películas en Venezuela es muy difícil porque no hay ningún tipo de apoyo o fondo o nada. Las películas se hacen con las uñas en Venezuela. Y por eso también me tomó tantos años terminarla, porque conseguir los fondos era aplicar un fondo acá, otro ya. Honestamente, la mayoría, 90% de las experiencias siempre fueron positivas y la gente fueron muy, muy empáticas y se solidarizaban y todo eso. Pero claro, siempre nos falta un comentario. Esta historia siempre la cuento, ¿sabes? Que es como que estás en un fondo y te dicen, estás en una entrevista, ¿sabes? Para que te den un fondo o para discutir. Y viene una comunista francesa desde su apartamento en París y te empieza a explicar, ¿sabes? Como que que tu película tiene estos aspectos de los americanos y tal. Y yo le digo, es decir, ¿tú crees que si yo tuviese, mi película fuese esto, estaría pidiéndote a ti este apoyo? ¿Sabes? Es decir, eso por un lado es un clásico. Pero me encanta que ella dijo que tú tenías cosas americanas en tu película. No, decía que la película era como una cuestión de propaganda norteamericana, algo así. Yo decía, oye, pero ojalá, es decir, sería más fácil financiar esto. Ojalá. Exacto. Ojalá Sería tuviera facilísimo decir, mira, estoy haciendo propaganda de Estados Unidos, todo. O sea, No sabes, la CIA tiene un fondo ahí de Claro, entonces la tipa cinematográfico genial. Entonces, es decir, eso por un lado, y por otro lado, quizás más seriamente, yo siento que esto es un tema medio controversial en el sentido de que los europeos, o en Estados Unidos, más que todo en Europa, tienen esta imagen de Latinoamérica, que cuando no entra con su cuestión, es decir, cuando no es un país que no tienen este fetiche de pobreza que ellos ven y ven algo que se asemeja más a ellos, ellos tienen una reacción muy contraria. El año pasado, este año en Berlinale, una película argentina, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la conversación que un alemán y un holandés estaban teniendo, o un alemán y una francesa, no sé, que describían qué tan pobres eran los protagonistas. Y era como un fetiche de, no, pero es tan pobre, es tan pobre. Entonces como que a ellos les encantaba esta especie de, esta pornomiseria. Tú dices que eso refuerza un poco la imagen que ellos tienen mental de Latinoamérica. Claro. Sí, es que Latinoamérica primero es grandísimo, y todo, entonces cuando tú ves algo que se aproxima más a la clase media, no, entonces esto no es compatible con mi visión, entonces tiene que haber algo mal, entonces, claro. Bueno, yo en parte eso lo comenté, ¿no? El hecho de que uno de los grandes shocks para mí fue entender que la historia de Venezuela es mucho más larga que lo que vemos ahora en el sentido del caos que hay en el país, ¿no? Que antes hubo una época en la que Venezuela era un país relativamente moderno, o sea, muy moderno. Sí, O sea, sí, en especial en Caracas. Exacto. Sí, Caracas. Exacto. Pero claro, sigue siendo un país de tercer mundo con una desigualdad enorme, no quiero decir eso. Y tampoco quiero decir que yo no tuve un privilegio que tuvo una gran parte de la población. Es decir, tipo, eso obviamente está claro. Ahora, a mí lo que sí me parece que está mal es que también reforzar constantemente esta visión de pobreza cuando también hay imágenes que son las que del mundo que yo tuve. Entonces, ¿sabes? Yo muestro mi realidad como lo era, para bien o para mal. Es decir, muestro mi casa, ¿sabes? Es decir, porque ese era mi mundo. Sí. Yo no entiendo, es decir, a mí no me interesa ir a zonas de otras clases que yo no, ¿sabes? No tengo, y como que extraer, ¿sabes? Como dice un amigo mío, el cine de extracción, a mí eso no me interesa. No. A mí me recuerda este comentario, o sea, esto que estamos hablando, a una conversación que yo tuve cuando yo viviendo aquí en Berlín, me voy de vacaciones a México, y cuando vuelvo a México, claro, voy a visitar a mi familia que vive allí y a mis amigos, y entonces vuelvo y muestro las fotos de Ciudad de México, de Monterrey, que son ciudades súper modernas, o sea, Ciudad de México es mucho más moderno que Berlín, ¿no? Y entonces es como que muestro las fotos y todos y que, pero eso no es México. Y era como que yo sentía que ellos estaban decepcionados de que yo no conocí un México de una gente, ¿sabes? Sin zapatos, cosas así, ¿no? Sí. Y entonces, sí, como el México auténtico, ¿no? Y es como que, claro, ¿tú pequeño. dónde fuiste? Fuiste como una cosa falsa. Y entonces, lo cómodo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, esa idea es una idea que es de ellos, porque cada quien
si tú crees, como también se vende en la mayoría de los, no sé, de los panfletos de izquierda, la idea de la autodeterminación de los pueblos, es como que, bueno, pero si esta gente quiere ser moderna, ¿no? Es como que, por así decirlo, no sé. O sea, estoy diciendo como que no estoy... O sea, simplemente eso está allí, eso existe, ¿no? Pero me llama la atención cuando ustedes hablan, que siento que siempre tienen como una tendencia a autodefenderse y a hablar de este tema. O sea, el tema de las clases sociales dentro de Venezuela es un tema bastante fuerte, ¿no? Tengo la sensación, tanto socialmente. Sí, bueno, es Sí. decir, O sea, se critica mucho a la persona que tiene el más mínimo... Es Bueno, porque no, la pero- diferencia es muy fuerte. Pues, no, entonces- y yo entiendo, es decir, ¿Sí? Venezuela es un país enormemente desigual y eso es espantoso. Exacto. Es decir, también yo crecí y uno hasta cierto punto, desde la clase media, uno también crece con a veces un cierto nivel sin uno querer, uno sin darse cuenta. A mí me tocó verlo por otro lado, es decir, pero uno crece desconectado un poco de las clases menos afortunadas y es una sociedad espantosa. Es decir, yo siempre he creído que la razón del chavismo de su emergencia al poder fue parte de que no se pudo sanar estas heridas sociales y reventaron Sí. por otro lado. Totalmente. O sea, lo que sucede es esto de que mientras que aquí... Y bueno, a mí me parece interesante porque también es lo que te digo, es como una cuestión de narrativa, ¿no? Hay una diferencia real, ¿no? O a la vía. O sea, yo cada vez... No sé cómo eso ha cambiado, pero digamos que sí la había de una forma muy fuerte por el tema del petróleo, que hizo que hubiese como un acceso como al dinero y a una modernidad muy grande que mucha gente no tuvo acceso. Entonces era Sí. como que se fue desarrollando el país totalmente separado. Sí. Y eso... Qué curioso que eso que comentas es un poco lo que la gente se queja del turismo en Canarias. El turismo es, entre comillas, como el petróleo de nuestras islas. Ok, Ya. ok. Sí. ¿Ves? Sí, Entonces, bueno. claro, eso hizo como que decir, bueno, pero ¿cómo hacemos no sé, para de alguna forma lograr un balance en esto? Y eso no se logró hasta que llegó Chávez, de cierta forma. Es decir, para- también honestamente, y hablando muy personalmente, es decir, en mi familia, es decir, mi papá era policía, es decir, él no era de clase alta. En Venezuela, es decir, mi papá no, es decir, él no era ninguna persona privilegiada de ningún tipo, él era un policía, es decir, Exacto. Y- Es que eso, policía, bueno, yo creo que también en un país europeo no es o sea, un policía no es de la clase alta. claro. No, de clase alta no, pero sí aquí en España, por lo menos la sensación que yo tengo es que a los policías se les considera personas que tienen la vida resuelta. Y Wow, eso ok. ya es, para la clase media, ya es como, en estos tiempos es como, wow, este tipo lo tiene hecho. Sí. Ok. ¿sabes? Sí, pero si te pones a... Ok, pero si nos ponemos a ver un poquito antes, ¿no? Y en Venezuela, Sí. no es... En Venezuela específicamente, en la época en que tu papá No, fue ese- policía, no era para nada... O sea, una No, persona... ser funcionario en No, Venezuela no, no, era pero- nada no. especial. Bueno, no sé, No, funcionario, quizás funcionario sí. depende... Sí. Pero depende de qué tipo de funcionario. Exacto. Entonces es como que hay un funcionario de alta clase y hay un funcionario que no. Claro. Entonces, Claro. otra vez, Claro. y policía no es de alta clase. Sí. O no era en ese No, y momento. además, o sea, teniendo en cuenta además que es una profesión que a nivel personal es... No, es peligrosísimo. Exacto, entonces claro, por supuesto que no es una profesión del privilegio. No, claro ¿No? que no. Es Claro. decir, mi familia fue por una necesidad. Es decir, no fue que mi papá no, en la película, no tuvo tantas opciones. La vida le siempre le da una carta muy complicada, una mano muy complicada y él buscó resolver y tiene una, o sea, y bueno, entre sus cosas, ¿no? Pero yo lo que siento es que sí, no, es eso, ¿sabes? Tampoco... Y esto pasa mucho, sí, es la eterna conversación de que, bueno, también obviamente no es que quiero perdonar o el tema del tema de clases en Venezuela, pero sin duda siempre ha sido un tema, en especial porque, claro, hay unas preconcepciones que siempre se proyectan. No. Pero bueno, eso es un tema que Es uno un- puede hablar ad infinitum. Exacto, este es un tema muy quizás que se puede... Vale, sí. Muy complicado. Yo te voy a... No sé cómo lo ves tú y cómo tienes tú las preguntas. Una pregunta que yo haría, ¿no? Para ir como hacia la película y hacia atrás. Diría como... O sea, la clásica pregunta que yo sé que yo te la he preguntado y no sé hasta qué punto la has respondido. Es decir, ¿cómo comenzó? ¿En qué momento tú dijiste, yo voy a hacer esta película? Bueno, en verdad, yo siempre, es decir, desde mi generación en Venezuela, yo recuerdo, es decir, yo nací en el 92 y recuerdo que en mi adolescencia, en mi temprana adolescencia, ya era un tema que no había como que espacios donde podríamos ir de manera segura. Era muy peligroso, es decir, Venezuela en un punto llegó a tener más muertos que la guerra de Irak. Sí, es que... Es decir, eran unos números. Y, es decir, era peligrosísimo. Entonces, nos quitaban el tiempo, nos quitaban el espacio. Porque no teníamos... O sea, y nuestra vida se redujo mucho. Y una de las cosas donde yo encontré una especie de escape fue en las películas. Películas pirateadas que uno compraba en la calle.
Y poco a poco uno, o sea, uno empieza a ver películas y tal, y yo creo que eso me ayuda mucho a viajar mentalmente, a expandir mis conocimientos yo siempre pienso que en otra realidad yo hubiese sido un ingeniero, es decir, tipo, pero me tocó, ¿sabes? No, lo que estás diciendo ahora me parece súper importante. Porque yo, por ejemplo, no tengo el mismo problema que tú, pero esta semana he tenido una mala semana yo de estar todo el día delante en casa trabajando. Y me impuse me impuse la costumbre de ver películas por las noches. Y uno se acuesta de buen humor después de ver una película. Es que la película, contrario, por ejemplo, a la televisión, es una historia contada. Es decir, son 2 horas que tú sales y se acaba y tú sientes que un crecimiento, un lenguaje y... Sí. Es decir, incluso las películas más pobres siempre tienden, en mi opinión, tienden a ser superiores a las series más elaboradas. Es decir, incluso si hablas de los clásicos de la televisión como The Wire o Mad Men o Sopranos, es decir, ninguna de esas películas se acerca, ni siquiera a Scorsese, es decir, o ni siquiera, o a Albert Ferrara, cosas así. Entonces, claro, en Venezuela, como el tema de la piratería era muy, muy, muy fuerte, porque no había vías tradicionales. O sea, aquí en Alemania las pasan en el cine, pero en Venezuela era la piratería y había gente que era experto. Y yo recuerdo... ¿No tenían cines en Venezuela? Sí, claro. Muchísimo. Se veía mucho el cine, pero era muy mainstream. Es decir, había uno que otro cine que, por ejemplo, recuerdo cuando pasaron a Gaspar Noé, que lo cerraron porque era muy provocador y tal. Sí. Es decir, recuerdo que pasaban que sí que Michael Haneke, pero si querías ver algo para atrás, es decir, si querías, yo qué sé. No había retrospectivas. No había pero retrospectiva. sí había cines, yo qué sé, yo, por ejemplo, los primeros años de la universidad, yo me los pasé metido en la previsora, en sitios así. Yo casi no iba a clases, yo simplemente iba para los cines estos, no sé. A mí me hace mucha gracia que todo lo que dicen parece que estén hablando de Canarias. Es que es una cosa muy loca. No, bueno, pero es que... Sí, adelante, o sea, me siento en casa. No, y para mí era muy importante. Entonces también, yo recuerdo que había un punto que la piratería en Venezuela se volvió tan sofisticada que habían quemaditos, es decir, las películas en Venezuela piratas le dicen quemaditos de Criterion Collection. Sí, exacto. Es decir, entonces yo recuerdo que el tipo me decía, mira, este es Kurosawa, pero con un análisis y con las escenas extra, ¿sabes? Y la versión remasterizada. Esto no es una mierda, esto es algo... Sí. Tú ibas para, bueno, eso, el pasillo de high and low. El pasillo de ingeniería en la central. Imagínate un país que tiene en la Universidad Central un pasillo donde venden las películas piratas, pero en la universidad. Y es como que es reconocido en todas las ciudades, como si tú quieres ir a ver, o sea, tú quieres buscar una película, la que sea. ¿Quieres mierda buena? Tú quieres, exacto. Tú quieres las drogas buenas, tú vas para ese tipo y hablas con este tipo. Claro. Y este tipo te lo va a conseguir lo que sea. Y dice, pero este es un Kurosawa normal. No, este es el que nadie tiene. Esto es una cosa, esta película... Sí. Ese podía haber sido yo, o sea, con mi ordenador, un VPN y el Pirate Bay abierto. Exacto. Claro, es decir, yo recuerdo... Es decir, ojo, mira, yo no estoy a favor de eso. Es decir, era una cuestión que en el momento era por la necesidad. Yo ahora aquí... Yo voy al cine siempre que puedo, voy a la Cinemateca Nacional, es decir, como debería ser, como uno debería tener las herramientas. Y de hecho eso fue parte cuando me vine a vivir para acá, para Alemania, que se abrió un poco más el mundo, porque claro, al estudiar también con más orden, porque también esa formación en Venezuela era un poco dibujo libre, ¿no? Es decir, como comprabas un poco de vainas, las veías y... O sea, aquí está Pichaponguera, está cool, pero no sabes, es decir, el contexto de por qué su cine es así. Por qué su cine es así. Entonces, pero yo sí recuerdo que las imágenes, por ejemplo, eso sí fue una película que yo siento que me cambió un poco la vida. Aunque el Boom, recuerda sus vidas pasadas. Yo sé que quizás no es la referencia más cercana, pero... No, pero nosotros en Dime Pelis, a Pichapón es el personaje... A Pichapón yo lo tengo en la boca siempre. No, es decir, para mí uno de los artistas más importantes ¿sabes? Hoy en día, trabajando hoy en día. Y, bueno, ¿sabes? Para hacer el cuento corto, yo hacía peliculitas con mis amigos y tal. Yo siempre estaba con la cámara grabando alguna cosa, pero claro, es un proceso de que uno va aprendiendo haciendo. Yo creo que a veces también nosotros vimos, cuando te metes en esto, tú ves como que, mira, ¿sabes? Orson Welles hizo antes de los 30, hizo Ciudadano Kane, Soderbergh ya había ganado entonces, tú empiezas a crearte estos estándares inalcanzables, sin mencionar que entras por el canon, entras por las obras maestras. Exacto. Sí, no, de hecho, acabas de decir eso, y yo siempre he tenido en la cabeza lo de que Ricky Gervais escribió The Office a los 40. Yo tengo 39. La presión está al máximo. Estás ahí. Bueno, sí, no, es decir, no estoy diciendo que... Es decir, la presión es buena porque te hace hacer cosas. Eso sin duda yo estoy de acuerdo. Pero claro, tú no aprendes haciendo. Y también me tomó mucho tiempo de también rodearme porque en Venezuela, ¿sabes? Tenía muchos amigos que me ayudaban. Pero también acá en Alemania conocí gente que también tenía esa especie de interés así tan grande por el cine. Y bueno, como te dije, ¿sabes? El cine para mí era...
primero muchas cosas. Yo hablaba de películas las películas piratas también se las podía llevar a mi papá al helicoide, a la cárcel. Entonces yo le llevaba una película y la veía y después la veía yo y hablábamos por teléfono. Nosotros podíamos hablar por teléfono una vez al día, más o menos 20 minutos, entonces hablábamos un poco de la película. Una manera también de conectarme con él, porque a él también siempre le gustaron las películas. Yo creo que echábamos así, veíamos Rescatando al Soldado Ryan, todos estos clásicos que él... Es decir, obviamente un gusto más Pero de papá. tanto tú como Edgar habéis tenido relación cinéfila con vuestros padres. Sí. Es decir, yo no diría que mi papá... Es decir, yo recuerdo que yo cuando estuve haciendo el documental, yo por las noches siempre veía una película. Entonces yo ahí veía cuánto podía push it, ¿no? Entonces, bueno, veíamos, yo qué sé, una Act of Killing, por ejemplo. Ajá, coño. Que era para, ¿sabes? Porque para más o menos que meternos en la onda. Y yo no sé por qué un día se me ocurrió poner... incluso los enanos empezaron pequeños. Ah, bueno, en Lanzarote. Los enanos empezaron... Los enanos, esa la vimos en Lanzarote. Sí, bueno, yo le puse... y yo encontré la casa. Ya, pero creo que esa, por ejemplo, me di cuenta que en mi programación durante el rodaje de la película no fue una buena selección. ¿Se la mostraste a tu papá? Sí, la puse, pero creo que no resonó. Eso no resonó muy bien. Pero te iba a decir... Precisamente te quería preguntar... Exacto, que claro, había películas que tú le mostraste y tu papá dijo, mira, esta vaina, no sé. Bueno, no sé, es decir, también buscaba como que películas que metiera, porque durante el día grabábamos y durante la noche, ¿sabes? Como que no Perdona, ¿de tanto. qué año estamos hablando ahora mismo? De entre el 2016 y el 2018, que yo iba... Vale. Yo básicamente, cuando conseguía algo de dinero, iba a Venezuela, grababa, se me acababa el dinero, volvía y grababa. Entonces era como un ciclo. O sea que el documental lo grabaste como a cachos yendo y volviendo a Venezuela. Claro, y mientras armaba el equipo, porque claro, tú al principio vas grabando un poquito y después como conseguí armar el equipo, que obviamente se mantiene anónimo y tal, pero ellos me decían, no, mira, tienes que... Entonces vas yendo y volviendo y vas más o menos refinando. Pero para poner como más o menos, tú estabas aquí, tú viniste acá a estudiar tu carrera en la universidad. Y estando aquí, se te vino la idea, o sea, tú simplemente querías hacer películas. O tú siempre dijiste, no, esta historia yo la voy a contar. Bueno, yo recuerdo el momento que tomé la decisión, estaba en un bar con un amigo mío que de hecho después me ayudó con el proyecto muchísimo. Y cuando yo estaba de intercambio, y recuerdo que estaba con él y yo le dije, mira, sabes, tipo, yo creo que yo debería hacer esto. Y él me dijo, sabes, hazlo. Uh-huh. El chiste de la cuestión es que, bueno, él trabaja, creo que ahorita en finanzas, algo así, entonces tiene otra... Le dijo, bueno, sí, haz tu cuestión artística, yo iré por el mundo de las finanzas. y eso fue, pero cuando ya estabas en la universidad aquí. Sí, ya estaba estaba en intercambio, entonces estaría como ya cerca del final, pero yo tenía como ya una idea siempre. Lo que pasa es que, claro, yo no soy un tipo técnico, es decir, yo soy un tipo teórico. Uh-huh. A mí, la técnica para mí siempre viene después y yo para mí es como que es conseguir la imagen y buscarla y tal, pero yo no soy un tipo así como que demasiado como... Que en Alemania es así, entonces ese es el problema también que tengo aquí. Muchas personas son demasiado técnicas son demasiado técnicas. Entonces, esto lo he hablado también yo. Sí. Y entonces eso es como que para mí, eso me aburre, porque, ¿sabes? Como que eso no se trata, no es eso. La parte técnica es como que tiene que siempre venir después. Es una herramienta. Es una herramienta, exacto. Exacto. Tú tienes que tener una idea, o por lo menos como una intuición, una emoción, unas ganas y tal. Y claro, bueno, a ti, como tú mismo dijiste antes, es como que el mundo te dio la herida para crear la situación. Hay que agradecer. Nos las dio todo. Es decir, también era una manera de escape y yo siento que también siempre quise devolverle algo al cine. ¿no? Eso me gusta mucho lo de devolver algo al cine, porque es algo que yo también siento como muy poderoso. Esa idea de cómo el arte, la música, el cine, la literatura, a mí me ha dado tanto que yo digo, yo tengo que... Es algo que va más allá de ti, de tu individualidad. Es algo que tú haces como para el universo, ¿no? Como cuando tú dices... Perpetuar el ciclo, ¿no? Sí. Sí, es decir, porque también es una cuestión muy irresponsable. Es decir, también irme a Venezuela... O sea, las cosas que yo hice del documental... Hay partes que no están en el documental que... que no puse, pero por ejemplo, una vez que me metí a casa de un tipo que estaba en arresto domiciliario y con la cámara estaba escondida y yo digo, oye, ¿sabes? Es decir, hoy en día pienso, esto es una irresponsabilidad. Es verdad que hay como toda esa entrevistas loquísimas. Unas entrevistas que no están en la película porque, bueno, después se editó. Pero ¿cuál era la irresponsabilidad concretamente? Claro, porque el tipo estaba en arresto domiciliario y yo me hice pasar por otra persona, por un sobrino. No sé cómo fue la historia. Me metí la casa estaba rodeado de policía. Imagínate yo que me agarraran con una cámara entrando a donde está otro preso político que también estaba en casa. Esa fue una. Si te hubieran pillado, hubiera pasado algo. Claro, es decir, bueno, no sé, es que ni me lo quiero imaginar. Exacto. Pero también en otra estrellamos un dron, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Yo recuerdo cuando estábamos saliendo del país que yo hice 2 copias del disco duro, entonces una la pasé por otra persona y otra me la llevé yo. Y claro, al final en Venezuela hacen una cosa que no sé si lo harán en España, que es que, yo creo que en ese momento es una locura. Antes de que te montaras en el avión, había otro control, pero no de seguridad, sino de la Guardia Nacional.
Es decir, un tipo en uniforme militar que te revisaban las vainas antes de montarte en el avión. Y tú dices, pero ¿cuál es? Esto no tiene nada que ver Pero con... te revisaban las vainas ¿en qué sentido? Es decir, no tiene nada que ver con seguridad como el TSA, como en acá o en cualquier país civilizado, sino que antes de montarte del avión te hacían un último chequeo ahí random para ver qué tenías tú. Unos militares que te revisan toda la maleta, todo lo que tú tienes para Pero ya ver. equipaje, o sea, es decir, no tiene nada que ver con seguridad de los pasajeros, sino era como una especie de... O sea, cosa- para quitarte dinero, para Quizá, mirar si es decir, tienes yo algo de no- valor, ¿qué? Donde la Guardia Nacional tiene su poder, ellos sabrán por qué lo hacen, cuál es su plan. Yo recuerdo Ajá. a una persona se la llevaron como para el lado, un tipo. Y yo no sé, es decir, yo creo que, y no sé si, no recuerdo si lo habrán dejado montarse en el avión, pero son este tipo de cosas que yo recuerdo. Imagínate que Hoy en día, por ejemplo, están, o sea, lo pasa en toda la ciudad, pero también pasa en el aeropuerto, ¿no? De que hay como las Que te miran el móvil, ¿no? te revisan el sí, móvil, es una locura. te revisan como que los buscadores, o sea, te buscan en el teléfono cuántas menciones tienes tú de Maduro o de yo qué Sí. sé, el chavismo, yo qué sé. Y entonces es como, mira, dijiste esto, vas preso. Claro, pero en ese momento no estamos a ese nivel de demencia. claro. Es decir, la cosa era bastante loca también, pero, o sea, yo recuerdo como que la ansiedad de tener el disco duro así, ¿sabes? Con la película, ¿sabes? Es decir, imagínate, tipo... Bueno, también... Eso me recuerda un poquito ahí a... Ay, mierda, da un coñazo ahí. A Panaji, ¿no? Claro, eso también es otra cosa. O sea, yo recuerdo que... bueno, es que no quiero mencionarlo, pero hubo el padre de un gran amigo mío, en otra sesión me gustaría que pudiese mencionar, porque esa persona me recuerdo que él me dio una película de Panaji que yo conocía, Jafar Panaji, uno de mis directores favoritos, y me dio la peli y me dijo, tú tienes que ver esta vaina. Y yo también recuerdo que ver esa película me cambió un poco la vida. Se llama This is not a film. Esto no es una película de Yo la Jafar mencioné Panahi. en la lista de las mejores. Y esa, Sí. coño, y eso para mí, esa película, entre eso y Chantal Akerman, yo siento que son cosas que me cambiaron la perspectiva. Porque me dijeron, mira, el cine puede ser una herramienta para contar estas historias tan personales. Y lo haces así. Y fue como Ok. una escuela. Tú cuando quisiste hacer cine y eso, tú nunca se te ocurrió hacer como ficción, sino simplemente... No, es que lo que pasa es que la ficción me salió malísimo. Es decir, como que lo intentaba y... No, y también yo creo que, es decir, como que en Venezuela, es decir, para mí, primero en Venezuela, como que, y esto es una cuestión que yo estaba contando, yo sé que esto es un comentario controversial, pero lamentablemente en Venezuela, la ficción, y ahorita voy a mencionar muchísimos ejemplos que no son así, mucha parte de la ficción ha sido infectada por la telenovela y por un estilo de actuación que es a veces muy televisivo, muy dramático. Sí. En España es más o menos así, ojo. En España pasa lo mismo. En España hay algo muy similar. Sí, sí. Sí. En España todavía no han superado el hacer una actuación Claro. que sea al servicio de la cámara, ¿sabes? Claro. Como, no, Claro. o sea, céntrate en... Hay veces, bueno, todavía pero sí que hay ejemplos, ¿no? No, Es espera, decir, España tiene existen- un cine enorme. O sea, Asbestas, ahí dices mierda. Por ejemplo. Sí. Aunque es Sí, una no, coproducción, ¿no? Pero es una coproducción francesa. Bueno, la otra vez estaba hablando con una amiga mía que me estaba contando el tema de las coproducciones, que muchas de las mejores películas recientes españolas siempre son con dinero francés. Mm. Y es que es lo que te digo, que ahí se nota que había un productor que decía, ¿qué estás haciendo ahí? No, Claro, eso bueno, es que así también no. Francia tiene lo que yo considerable, quizás el mejor cine de la historia. Es decir, ellos también... Pero ellos tienen también... O sea, Bueno, es claro, el tienen su tema, mucha industria. mierda. Sí, O sea, pero... porque eso es lo que muchas veces se dice, que yo siento que es importante. Es como que el tema de la producción, lo interesante es precisamente que haya mucho. Que es el caso de Francia. Para mí, independientemente de la calidad, lo que tienen es como que tienen una industria muy sólida que produce Sí. muchísimo para su público. Yo no te puedo mencionar otro país europeo, aparte de Francia, que tenga la cantidad de directores de cine de ese nivel. Es decir... Claro, claro. Pues, No, es una locura. Pero es O por- sea, y además es que es una industria la francesa que está muy viva. O sea, que sí que Por eso, está pues. como que la idea de hacerte cineasta en Francia es como, bueno, vas a ser cineasta. Bueno, inténtalo pues. O sea, en España cualquier bueno. persona que dice quiero ser director de cine, todo el mundo lo tratan como un loco, ¿sabes? Como tú estás Ya. loco. Aún así, es decir, pero lo que quería ir es que yo, y no, sin adentrarme demasiado en el tema de la historia reciente del cine venezolano, yo siento que hubo varias películas que sí rompieron, que, bueno, a mí me inspiraron muchísimo, ¿no? También. Pero, por ejemplo, una película muy importante es La Soledad, que fue una película que usa, Sí. La Soledad por Bret Tillen, que es una película que utiliza actores no profesionales, son personas que viven ahí, entonces era un híbrido documental. Es verdad que es porque además la casa es la casa. La casa, de ellos. entonces es decir, cuando yo vi esas cosas, dije, mira, podemos hacer esta cosa que es interesante, que es mezclar el cine, el documental con la ficción,
Ese es un ejemplo buenísimo. Para Bueno, mí, porque después incluso La Fortaleza. Es que también tienen los mismos elementos. Y es con el padre es el protagonista, es el padre del director, o sea, es como También, que por todo. ejemplo, y también por otro, esa es, digamos, la ficción que se acerca al documental, pero también por otro lado está la ficción que se acerca, el documental que se sienta que se acerca a la ficción, que sería, por ejemplo, Está todo bien, de Tuki. Ajá, Y es buenísimo. que también son películas que yo dije, mira, no, pero es que podemos, esto amerita un estilo, Ujú. ¿sabes? Que no sea, ¿sabes? Que no sea digerible, no tiene que ser rápido, tiene que ser una cuestión educada y que venga de eso. Y como eso hay muchísimos otros ejemplos de nuevo cine venezolano que me parece muy interesante que se está haciendo hoy en día. Claro. Pensando en esto, en cómo fue el proceso para ti, porque claro, o sea, digamos que también incluye, dentro del hecho de tú haber dicho, voy a hacer esta película, incluye que la historia todavía no había terminado cuando tú Claro, empezaste. ese es el problema del financiamiento. Es decir, yo recuerdo que cuando yo estaba en las rondas de funding, me decían como que, de hecho, esto es yo hice un taller de edición en un momento y yo apliqué ese taller de edición 3 años seguidos. Es decir, y que fue la tercera. Y yo recuerdo que cuando uno de los tipos me dijo en el taller de edición, me dijo, mira, no, nosotros no tuvimos los puestos las primeras veces porque sabíamos que no tenías opción. Tú ibas a tener que seguir intentando hacer esta vaina. Y por eso esperamos 2 años para ver qué tal te iba. ¿En serio? Y bueno, primero maquiavélico me parece Exacto. su manera de verlo. Pero sin duda, claro, en estos años también yo soy una persona que, oye, que al principio o sea, yo quería como que trabajar la cuestión, pero hay que darle tiempo y había que encontrar el final. Yo al finalmente lo vi porque era la fuga, es decir, fue con el escape y cuando conseguí el material cuando vi el material de la fuga, dije, no, aquí se acaba. Vale, te quiero parar ahí, o sea, porque esta era una de mis preguntas. El tema de la grabación de la fuga. ¿Cómo se organizó eso? A la hora o sea, tú le explicaste a tu padre lo que tenía que hacer, ¿quién se ocupó de esto? Cuando se organizó la fuga, digamos como que esta fue... Sí, lo que pasa es que suena un poco... Con estas cosas, sí, yo también tengo que... Menos mal que existe la evidencia en video, porque de verdad que cuando las cuentas suenan increíbles, ¿no? Había cuando mi papá se estaba escapando, él decidió armar como una especie de equipo de personas. Ajá. Y eran unos retirados, otros que estaban trabajando ahí. Entonces se armó como un equipo de los ¿sabes? De los 90, es decir, imagínate, ¿sabes? Que fueron llamadas tal como en la película One Last Job. Exacto. Sí. ¿Sabes? Que Te abres el necesitamos. baúl. Dice, estoy retirado. Y él como, Sí. no, pero te necesitamos. Bueno, y es que fue así. Es decir, literalmente fue One Last Job, abren el baúl y ahí está, ¿sabes? El uniforme. O sea, es decir, fue así. Lo único que, bueno, sin ni armas ni nada. Así, lo que sí fue que hubo una persona que quizás estaba en España, que le dijimos, mira, compra una GoPro. Esto, ¿sabes? Cómprate la GoPro. Estamos ahí, ¿sabes? Ve el MediaMarkt y compra una GoPro y cuando estés ahí tienes que hacer lo posible. Y claro, es decir, esta persona se llegó y participó en la fuga, casi se muere porque le dio una vaina en el barco que... Lo que pasa es que la fuga está condensada en el documental, pero la fuga fue un proceso de 10 días. Y el documental son 6 minutos, es decir, imagínate. Hay cosas que no podemos mostrar, cosas que no tenemos, pero sí fue como que le dijimos a una persona, mira, aproveche que estás en el camino a Venezuela, pase por MediaMarkt y cómprate una GoPro. Y así fue, es decir, compré una GoPro y... Claro, y captura esto que si te Bueno, pillan sí, yo con le ese dije, por material- favor, es decir, yo también le dije como, bueno, pon los settings, ¿qué tal y tal? Intenta mantenerla de esta manera, es decir, dirigir como uno puede. Claro. Pero también... Claro, pero porque quiero decir, o sea, se aceptaba la idea, en ese momento tú ya tenías el proyecto en marcha y la idea de grabar la fuga no era una locura, ¿no? Era como... Porque claro, o sea, si ya la fuga es un tema, es como entrar tú y decir, oye, no les importa, oye, estamos aquí a vida o muerte con este tema. O sea, Lo que pasa es que fue una época bastante nebulosa en mi vida, pero yo recuerdo que sí hubo... Es decir, yo ahorita... Yo recuerdo decirlo de la GoPro, pero no recuerdo si también quizás alguien lo dijo por su propia cuenta. Sí, voy a pasar por acá, compra una GoPro, Claro, ¿no? claro, es como todo... Este, La gente... es que- o sea, es que- obviamente los involucrados sabían que tú estabas haciendo una película. O también no sé si recuerdo que alguien me mandó una foto que veía como que... Porque sabes que estas cámaras GoPro vienen como unos combos que te pones una cosa aquí como en el Eso, pecho. Ajá, sí. Y yo dije, bueno, no sé si esto sirve para esto. Vale, pero claro, la pregunta para mí ahora es decir, o sea, ¿cuál es la relación de tu padre con este proyecto durante esa... No, pero es que lo hacíamos juntos. Es decir, y bueno, también mi O sea, mamá... tu padre y- estaba totalmente involucrado. Es decir, yo no sé si él también se imaginaba cómo iba a terminar. Es decir, porque quizás yo tampoco me lo imaginaba, pero recuerdo que yo iba para Venezuela y yo dirigí, es decir, yo le decía, mira,
haz tal cosa. Segundo, ¿sabes? Claro. Y hacemos, porque, ¿sabes? Por ejemplo, la escena, coño, con el tape, tenemos que hacerlo inmediatamente, ¿sabes? Había que dirigir, es decir, un documental no Sí. es No es que él se puso un día y que voy a hacer como un tape aquí. exacto, es decir, o por ejemplo, o está reparando algo, o está No, yo eso lo entiendo, pero me interesaba saber un poco cuál era la actitud de tu padre ante estas necesidades del proyecto audiovisual, ¿sabes? Es decir, dentro del hecho de que está viviendo una cosa muy heavy, ¿sabes? Yo creo que era una distracción, una actividad padre-hijo. Hoy en día, es decir, bueno, siempre me arrepiento de no haber grabado más. Es decir, otras cosas, pero bueno, ¿sabes? Uno siempre ya... Claro. Pero igual ustedes tienen como demasiadas cosas, que es lo que me impresiona. Y pero eso no... Lo que pasa es que también, eso es lo que muchas personas siempre creen, más allá de cualquier cosa crítica política, muchas de las personas siempre que ven la película me dicen, mira, estas personas, ustedes siempre estaban filmando toda su vida, y no es así. No, claro, no es así. Es o sea, un ejercicio de edición, porque creo que fueron 50 semanas de edición sí. para generar esta sensación de que siempre se está grabando todas nuestras vidas, pero en verdad... yo sé. O sea, yo eso lo entendí porque también estuve allí. Claro. Vi videos que Y no tienen nada pasan que ver con 5 eso. años entre cintas, es decir, Sí. y ya. Entonces, pero claro, la idea era editarlo de una manera que era la sensación de que estábamos como que... de que siempre se estaba filmando. Ujú. Y esto es para otro director que de hecho conocí el año pasado y es uno de mis héroes, es Ross McElwee, el director norteamericano de cine documental, y que él también creaba este estilo de video que pareciera que siempre está filmando, pero no, ciertos momentos y tú lo vas distribuyendo y lo vas editando de una manera en la que tú creas este efecto. Un poquito How to John Wilson. También. Bueno, John Wilson un maestro, es decir, Claro, sin duda. claro. Sí. Bueno, tú lo has visto también. Sí. Yo he visto todo de John Wilson. Sí. Bueno, John Wilson, es decir, es en cierta forma discípulo de Ross McElwee. Claro. Sí. Y bueno, Pero John la técnica de John Wilson es intensa, porque él se dedica, bueno, supuestamente, yo ya no sé, tengo la sensación de que en la tercera temporada la cosa ya sí. va un poco más traqueada, ¿no? Sí, sí. Porque en las primeras temporadas sí da la sensación de verdad tú grabaste cientos de horas y luego buscaste los episodios ahí dentro. Una entrevista buenísima de John Wilson sobre la tercera temporada, que por alguna razón salió un año después, yo no entiendo estas cosas, y le pregunta, ¿sabes? Que la cuestión con el carro que explota y tal, y él para que... Tú sabes que él, cuando antes de hacer la cuestión de hacer el carro que explota, él dijo, bueno, necesito buscar a alguien que me asista porque yo nunca he hecho esta vaina, y consiguió una reunión con Steven Soderbergh. ¿En serio? Sí, y Steven Soderbergh en la reunión, ¿sabes? Porque quería que le explicara cómo explotar un carro de manera segura. Y Steven Soderbergh se puso ¿cómo se llama la cosa esta gringa de la Cheesecake Factory? Ajá. Y son 15 minutos de Cheesecake Factory hablando con John Wilson en lugar de decirle cómo explotar el carro. Que eso es muy Muy John Wilson, ¿no? muy John Wilson, total. Entonces Como Steven crees que vas a Soderbergh hablando es como un que... episodio de Los Simpsons, ¿sabes? Claro, entonces, Empieza de una manera y acaba de otra, ¿sabes? entonces Steven Soderbergh diciéndole, no, mira, pero es que tú sabes que cuando tú vas para la Cheesecake Factory todo funciona. Y ahí es como que, bueno... Sí, no, bueno, pero bueno, sí, no, sí, eso yo sé que es más como la parte chistosa, pero John Wilson también un tipo, oye, yo recuerdo ver los videos de él de Vimeo, Ajá. que él cuando yo sé que HBO cuando lo contrató le puso la única limitante es que tenía que ser en HD, pero sus videos anteriores eran en iPhone 5. Okay. Es decir, así una cuestión una imagen muy pobre y con un micrófono que sonaba malísimo. Claro. Pero bueno, Sí, no, pero yo creo que para la explicación es un poco esto de que ustedes han tenido como la necesidad de crear estos proyectos juntos y es como que obviamente tú querías hacer una película, ¿no? Y es como que, bueno, esto de alguna forma, sí, independientemente que esté muy claro, porque, o sea, no lo tenías claro, tú solamente tenías claro de que iba a salir como no, algo. sí, yo pensé que yo honestamente te lo digo, yo pensé que mi papá se iba a morir. Es decir, o sea, yo dije, tengo que hacer esto para documentar. En un futuro yo haré otra vaina, pero yo necesitaba como capturar estos últimos momentos porque el resto de mi cerebro siempre fue un espacio temporal. Es decir, no era algo sustentable. Es decir, una vez, de hecho, se lo llevan y lo traen y era insustentable. Entonces yo también era como que mi manera de rebelarme en contra de la vaina, decir como, mira, yo quiero capturar estas imágenes. Sí. Es que pasó, no solamente, o sea, pasaron a otros que se los llevaron y se los llevaron, ¿no? Bueno, unos que se los llevaron, otros que los... Es decir, Exacto, que pasaron todas las cosas, ¿no? un caso muy importante, Baduel. Exacto, también. Él estuvo en casa por un par de años y después se lo llevaron y lo dejaron, es decir, en cierta forma lo mataron, ¿sabes? Sí, es decir, una cuestión muy... O sea, lo que quiero decir con eso, mira, es que tu miedo a que él muriera no era un miedo así de paranoico, sino porque pasó, ¿sabes? No, es que es algo, o sea, sí, tipo, era una necesidad, pues, es decir, no es como que
Y también yo también antes de hacer, yo hacía muchos cortes, la mayoría nunca los mostraba, o algunos los mostraba, pero siempre venía un punto de necesidad. O sea, es decir, porque, no sé, es como para mí es algo natural de querer documentar cosas y después como que uno le encuentra el orden, pero así es como funciona. Es decir, yo siento que para mí ese es el proceso. Eso es lo que me parece interesante, es lo que tú estás diciendo de que uno le encuentre el orden es después. Claro. Y que es lo que yo también como que comenté ahí en el podcast, que yo decía, como muchas de estas cosas de archivo, las primeras archivos o las primeras cosas que tú grabaste en ese momento, eran como cosas que tú dices, bueno, esto va a tener sentido después. Sí. Y en algún momento, en efecto, tuvo sentido. Y es un sentido como muy grande. Y es como que a veces uno simplemente tiene que confiar y entregarse a la historia. No sé. Claro. ¿Cómo es? Es decir, yo no sé cómo... No, porque es que unas vivencias tan fuertes, yo entiendo que en el momento uno le cuesta mucho, ¿no? Supongo, encontrarle un sentido y darle un significado. Yo no sé, yo te quería preguntar si para ti, en cierta manera, te ha sido como medio terapéutico poder soltar ese peso de esa forma. No, para nada. Es cero terapéutico. Cero terapéutico. No, ok, pero yo te quiero preguntar algo, porque, o sea, yo recuerdo, o sea, En los humanos no estamos diseñados para recordar. Es decir, es como un Sansolé, como en la película de Chris Marker. Ajá, o sea, es claro. que la vaina de la herida. ¿Cómo es la frase? Que no es que te hace más fuerte las heridas. No. Es que todo después deja de existir y solo quedan las heridas. Exacto. Sin cuerpo. Sin Y cuerpo. es lo mismo. Sí. Es curioso que estamos hablando de esto porque yo hablé con mi mamá y es muy curioso, o sea, porque cuando ella todavía no ha visto la película, pero escuchó el podcast y me dijo, no pude dormir. No pude dormir porque Claro. me hiciste recordar muchas cosas. Y esto es solamente... o sea, dije, mira, bueno, no sé si puedes ver la película entonces. Y Claro, porque tu madre, en cierta forma, ella sobrevive a través del tratando de olvido. no pensar en ciertas cosas, ¿no? Exacto, y eso es lo que... Y ella me contó hoy, precisamente, me dijo, hablé de esto con unas amigas, se reunieron ahí en Caracas, ella vive en Caracas, entonces dijo, y todas dijeron, o sea, mi mamá, por ejemplo, ella dice que no puede ver comiquitas donde un personaje le va a hacer daño al otro, ya empieza como que apaguemos esto, y entonces ella está bloqueando todo, y se le olvida todo, y es como que, en cierta forma, lo que tú estás hablando, lo que estamos hablando nosotros, que viviendo la herida, ella de repente se dio cuenta de que está esa herida que ella está como ocultando. Y yo siento que todos los venezolanos tenemos, o muchos, especialmente los que viven allí. No, pero es que yo no lo... Es decir, yo entiendo perfectamente. Tipo, es decir, imagínate, la vida en Venezuela es tan complicada que yo Sí. tampoco... Es decir, yo no me puedo imaginar una persona queriendo... O sea, cada quien encuentra su manera de Claro, sobrevivir y exacto. yo lo respeto. Es decir, es durísimo. Es durísimo. Y tengo A mí mis me panas llamó la atención una cosa que le escuché a Led Varela hace poco decir, que era cuando se mudó a México. Él dice que lo primero que él notó era como la cantidad de tiempo libre que él tenía por no tener que estar lidiando con cosas como la electricidad y el agua. Claro. Que para él era un peo todo el rato, ¿sabes? Yo tengo un cuento buenísimo como- con Led Varela respecto a la película. Ah, ¿verdad? Este cuento es una de esas cosas que uno dice, mira, la primera semana que mi papá llegó a Miami, que aún no se había revelado que él estaba ahí, o creo que ya había salido que había llegado a Miami y tal, estaba mi hermana, mi mamá, mi papá y yo. Y mi hermana, por alguna razón, se le ocurre comprar tickets para un show de Led Varela que estaban ocurriendo ahí mismo. Y entonces, imagínate, ¿sabes? Una cuestión súper inapropiada, ¿no? Y estábamos los cuatro ahí. La primera actividad, creo que fue la primera actividad en familia después de 15 años fuera de... Después de la fuga, lo primero fue ir a ver a Led Varela. ¿En serio? Probablemente, es decir, que sea un restaurante, pero fue en Led Varela. Y Led Varela, Vela, que no sé qué, le habrán dicho, en la lista de invitados ve que está mi papá. Entonces, antes es un chiste buenísimo que es como que dice, mira, ¿y tú cuánto tiempo llevas en Miami? Y le dice una persona, yo llevo aquí desde el 2012. ¿Tú? 2018. Dice, ¿tú? 2002. Ah, bueno, estás como Simonovic, que se quería venir acá desde entonces. Buenísimo. Entonces después hizo otro chiste que creo que se burló de alguien y se pegó un brinco y se rompió la rodilla. Se la Se- rompió en... Ah, ¿Tú en ese- viste? Esa fue la actuación. Sí, entonces él después escribió que el día más raro de su vida fue el día que estaba... Entonces, y alguien de la producción nos pasó al backstage para que lo saludáramos. Y este tipo, con un ex médico venezolano que no tiene permiso de trabajar, porque claro, había emigrado, yo qué sé, tratando de, así, con un Led Varela así, coño, descoñetado en la... Y entonces, o sea, es decir, de verdad que la realidad supera tanto la ficción. Sí. Es increíble, ¿no? Porque yo he escuchado su recolección de ese día, ¿no? De que cuando se rompió la rodilla. en Bueno, el y escenario. estamos ahí. Él puso el día más Claro, raro de y mi tú estás vida. ahí. ¿Sabes qué? Bueno, voy a decir dos cosas y a ver si... Que no se me olvide el tema de la... bueno, no sé si se me olvidará. Porque ahorita me estás diciendo algo que me dijo una amiga que vio el documental y casi no pude
o sea, yo le dije, bueno, cuéntame qué tal. Y casi no pudo hablar porque él estaba llorando todo el tiempo. Y me dijo, yo necesito, o sea, esto lo tiene que ver la gente porque esto es importante. Y no es la primera persona que me lo dice. Y ella es periodista. Y ella era periodista y ella me dijo, es que yo quiero verlo porque yo llevaba en mi periódico esta historia. Entonces yo hablaba con tu papá, hablaba con Bonnie. Y entonces ella me dijo una cosa que fue muy... Y entonces ella iba siempre para el Helicoide, iba para Ramo Verde y hacía todas estas cosas. Y entonces ella dice que un día del padre, ella fue para allá, para el Helicoide, creo, ¿sí? Y dijo, bueno, no sé, creo que voy a ver cómo pasan, como ese era su tema, los presos políticos. Dijo, ¿cómo es el día del padre de un preso político? Y fue, y estabas tú, estaba tu mamá, estaban ustedes, pues, que iban a visitar a tu papá. Y entonces, justo ese día, como que ustedes entraron y ella le dejaron, tu mamá dijo como que, mira, si quieres, vente con nosotros, pues. Y entonces ella entró allí y ella dice que ese día pasó que no fue un día donde ustedes pudieron pasar ese tiempo en, no sé, como en la sala común donde habían varias mesas, sino que era como en la celda de él. Sí. Y fue como que ella dijo, mierda, ¿qué hago yo aquí? O sea, como que yo venía por tener una historia y estoy aquí como que una de las pocas oportunidades donde tengo como que ustedes tienen esa oportunidad de tener como un momento juntos y yo estoy aquí como, no sé. Jodiendo. No, exacto, jodiendo un poco como lo que estás diciendo. Bueno, es decir, tipo, también, es decir, no sé qué decir, tipo, eso fue momentos que se van a repetir. Es decir, la cuestión es que ellos cambiaban. A veces podíamos estar en la celda con todos los demás y a veces están en su celda, pero es que lo que pasa es como, era muy inconsistente. Como, yo siempre digo que la opresión en Venezuela es bastante mediocre, es como inconsistente. Es decir, algunas cosas están permitidas en un día, otro día tuiteas una cosa y te desaparecen. Pero no es como, no sé, digamos, Corea del Norte, que todo el mundo está oprimido por igual. En Venezuela es bastante... Entonces se también aplicaba a los presos políticos. Un día podían, ¿sabes? meter... Es arbitrario todo, ¿no? Claro, un día te podían poner entigrado, que te metían en un mes en la oscuridad, pero después podía no pasar nada. A veces te podían dejar... A veces como que era muy inconsistente en ese sentido, no sé. Ya. Pero bueno, pero entonces lo que quería comentar con respecto a lo de la herida también, que es una herida que tenemos todos como país, como que, por ejemplo, esta amiga estaba como totalmente, como que reviviendo esto, de lo que estamos hablando, de que lo único que nos quedan son las heridas, y del elemento terapéutico, porque yo quiero decir, por ejemplo, que yo recuerdo viviendo como el proceso de la edición, primero estuvo este primer editor y de repente apareció Juan, y yo recuerdo que Juan hizo como este cambio de decir, ok, este tipo es capaz de darle a esta historia una coherencia que se entienda a muchas... No sé si... Bueno, no, sí, sin duda, para empezar, él es un gran editor, un gran colaborador y un gran amigo, Juan, el editor de la peli, y él es un tipo que encontró... Porque además, es decir, primero siempre él es colombiano y tiene también una distancia perfectamente... Es decir, una distancia perfecta en la cual puede hacer las preguntas correctas, pero también entiende muy bien todo, porque Colombia y Venezuela son muy similares en muchas cosas. Y además, bueno, ¿sabes? Yo básicamente estuve metido con él en un cuarto de edición por semanas y semanas. Por eso. Y era un proceso... Si era en el terapéutico sentido que uno te expone a las cosas. Es que eso es lo que iba a decir. Que yo recuerdo que cuando tú volviste... Que cuando tú me mostraste como ese corte de esa edición... Y yo me quedé como que... Claro. Me emocioné mucho porque dije... Ok, ya estoy viendo como que la posibilidad que existe aquí. Sí. Y yo te pregunté... ¿Y cómo fue eso? Y tú me dijiste... Es que es como que lo que he hecho es como terapia ahí con él. ¿no? Sí. En cierta forma. Es decir, lo que pasa es que, claro... yo no soy... el tema de la terapia... No, yo sé. No es lo mío, pero... sin duda sí algo. Y también nosotros, por ejemplo, además Juan también es un tipo que le encanta mucho el cine, entonces también podríamos hablar en temas de referencia. O sea, es decir, no, además es muy bueno también poder aprender de alguien, ¿sabes? Es decir, claro, eso es verdad. Y también yo creo que en el aspecto político, una cosa que yo creo que para mí siempre fue muy importante en la película era no hacerla panfletaria. Es decir, la película no... porque a mí no me interesaba... Sí, esto lo comenté yo en el episodio. Sí, lo comentaste. Y yo creo que eso para mí es el mejor logro... mi mayor logro, que lo que quería hacer con Editamos es no quiero que esto se vea como que... O sea, no, esto es una historia de una familia, que sabes, y ya. Es decir, una historia... Y por eso no salimos de la casa, estamos en la casa, viajamos el tiempo, pero es la misma casa. Exacto. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Respecto a tu película, ahora que ya está empezando a navegar, ¿no? ¿Tú sientes que la película puede ayudar a la gente, en primer lugar, conocer mejor la situación en Venezuela? Y tú sientes que, y esto ya a un nivel más grande y más personal, ¿cómo ves tú la situación en Venezuela? ¿Crees que hay una esperanza de que la cosa cambie en un medio corto plazo? Oye, mira, es muy difícil. Es decir, de verdad que a mí
Eso es un tema muy complicado. Así, primero, yo no creo que ninguna película vaya a cambiar no va a tumbar ningún gobierno porque, es decir... No, yo no he dicho que tu película vaya pero, es decir, sin duda, solo digo que los espectadores, ¿no? Los es decir, que la vean. yo creo que, es decir, si puede quizás crear una especie de conciencia y quizás pueda ayudar a recordar, eso sería el mayor logro de la peli y conmigo para que otros venezolanos se vean reflejados en la película en su manera, eso para mí es un gran honor. Y ahora, bueno, con respecto al tema de Venezuela, no sé, es algo tan complejo y sin duda, obviamente, uno siente esperanza en diferentes momentos. Y en verdad, no sé, es decir, tipo... Para mí es muy complicado. Ahorita, esta es la primera vez que hay como una especie de momentum político en el cual... La primera vez que hay un momento político en el cual la libertad de mi familia, de mi papá, depende de eso. Y yo digo, y aún así, yo pensé, oye, que con todas estas elecciones ahorita yo iba a estar más tranquilo, que no me iba a pegar, pero... Igual, es decir, estás trasnochado, ves las noticias constantemente. Lo que sí yo siento que estos últimos eventos han ayudado sin duda a mostrar el gobierno chavista que sus verdaderos colores, es decir, más allá de que veces anteriores, que yo creo que muchas veces está claro, pero ahorita si quizás queda alguna duda. Yeah. Sí, a mí me sorprende ahora cómo los que defienden el régimen chavista se les notan mucho más las costuras que antes. O sea, Claro. Antes había como una especie de bailoteo de luces, de un baile de luces ahí como intentando jugar con eufemismos que bueno, que a la gente... Pero ahora es como que esos eufemismos huelen mal, da la sensación por todo lo que está ocurriendo, ¿sabes? Yeah. Es decir, lo que sí va a ocurrir es que, ¿sabes? Lamentablemente, como sea la situación, Venezuela tiene un futuro muy complicado por delante. Y yo... sí, es decir... ¿Cómo es la cosa que dicen yo siempre pienso en LA Plays Itself, el documental Exacto, que sí, dice... sí. Que hay una frase al final que dice como que tantos hombres buenos y tantas cosas por hacer. Ajá, exacto. Y yo pienso tanto en Venezuela, tantas cosas que... Porque a mí me pasa mucho que quedan en Alemania y intento como que grabar cosas y no me inspiran. Es decir, No. porque siento como que... No solo que no es mi país, sino como que qué historias a contar acá, ¿sabes? Es decir... No sé, y siento que hay tantas imágenes de Venezuela que yo quisiera poder volver y poder capturar. Quizás es un poco mi lado egoísta, ¿no? No. Poder tener la capacidad de volver y poder seguir documentando. Claro, esa era otra de mis preguntas que me estaba surgiendo a medida que les escuchaba hablar. Y esta pregunta incluso puede ser para los dos, que es la idea de... Porque hablamos del exilio, ¿no, Edgar, en el episodio? Y de cómo yo creo que es una cosa que les afecta de una forma que yo creo que a muchas personas, entre los que yo me incluyo hasta hace relativamente poco, nos cuesta entender esta idea del exilio, ¿no? Porque es fácil en pensar, bueno, te fuiste porque la cosa está mal, pero en breve, bueno, cuando la cosa mejore volverás, ¿no? Y es como, bueno, pero no, hay gente que a lo mejor no... Y que también... yo tengo la sensación de que ustedes aceptaron como probablemente no vuelva nunca. Sí, pero también no solamente nosotros, sino como una importante cantidad de personas ya simplemente se fue, creó una vida en otro lado, tienen hijos de otros lados. Yo hablaba hoy con una amiga y me decía, y era muy interesante, que me decía que ella ahora tiene una hija, vive en México. Y entonces dice que por primera vez, claro, es una niña, pues, que ha vivido toda su vida en México y es mexicana, ¿no? Es mexicana, Es claro. mexicana. Y de repente, como está pasando lo de Venezuela en las elecciones, es como, papá, mamá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí. Y entonces ella empezó a verlo, ahora por primera vez como adolescente, y se emocionó, dije, yo quiero ir a las marchas, y empieza como que dijo, es que esto, o sea, de algo que ella entiende por su como madre. Yo. Exacto, exacto. yo honestamente respondería la pregunta al revés. Es decir, porque mis abuelos también, ellos eran inmigrantes, es decir, mi abuelo vino de España y fue a Venezuela, y yo hace no mucho le pregunté a mi mamá, mira, oye, ¿cómo mi abuela alguna vez, cómo era su cuestión con España? Porque yo creo que no volvía mucho. Y mi mamá me contó que mi abuelo a veces se sentaba en Navidad y tal, y veía por la ventana y decía, o sea, se veía con nostalgia enorme. Y mi mamá una vez le preguntó porque yo en verdad no lo conocí yo en verdad no lo conocí. Y mi mamá le preguntaba, oye, ¿qué piensas? Y él decía, pienso en España. Y claro, es decir, y ahorita a veces, es decir, también, y es un país que quizás ya no existe para él en ese momento, o sea, en los 80. Claro. Y yo también, es que eso es lo duro, ¿no? La idea de tú te marchas de Venezuela, ¿no? Se fue. Y haces vida en otro lado. Pero claro, siempre te queda la herida de decir, me gustaría volver, pero cuando vuelves, el país que tú
recuerdas, igual ya no está tampoco. Sí, no, es que Entonces es como que estás como en un limbo cultural que tú ya no sabes dónde No, colocarte. pero es decir, yo sin duda me siento, yo siempre me siento, o sea, yo soy venezolano, siempre me he sentido muy venezolano. No, me refiero a nivel de sensación. Claro, no, sí, pero es muy Obviamente extraño. no de identidad. Porque también muchas cosas me he acostumbrado, llevo mucho tiempo, yo me mudé a Alemania a los 18 y siempre volví hasta que ya no puedo volver más. Pero yo siento que mis amigos allá, es decir, tengo amigos allá y me cuentan y las cosas que me cuentan son tan tristes y tan... o sea, es como una impotencia enorme, ¿sabes? Es decir, lo que también se convirtió en el país es una cuestión muy, muy distante. Si no estoy diciendo que Venezuela era como que, ¿sabes? Otra cosa, pero para mí se transformó en una cosa que yo no reconozco ahorita. Claro, yo creo que por eso la película es la forma en que yo lo siento. O sea, siendo venezolano, Sí. habiendo vivido ese momento de una forma muy personal y no como un niño y tal. O sea, lo que quiero decir es como que yo recuerdo muchas cosas de esos videos. O sea, porque yo no estuve allí, pero del contexto del país. Sí, sí. Y hay algo que yo cada vez, o sea, a mí me gustó mucho y lo dije en el podcast y lo repito, de que cuando tú presentaste la película aquí en Berlín, la mayoría de las personas sintieron como que hubo una catarsis relacionada con vivir por un momento como ese Sí. hogar que tuvimos y Porque que no se tenemos perdió. imágenes. Exacto. Piensa en todas las películas que tienen, yo qué sé, los americanos sobre la guerra de Vietnam, cosas Ajá. así. Es decir, cuestiones o cualquier evento importante en su historia que pueden revisitar y ver la cuestión y decir, mira, ¿sabes? Oye, estuvo el abuelo. Ajá, exacto. Para bien o para mal, o yo qué Ajá. sé. O alguna película española que hable, por De ejemplo... la guerra civil, De la guerra, mira. o incluso de una manera más interesante, como lo hace Carlos Saura. Sí, ¿Sabes? buenísimo. Porque Crea él se cuervos quedó. ahí. Claro, porque Buñuel se fue, pero Carlos Saura se quedó y hizo las películas dentro del sistema. Por eso creo que es hasta más interesante a veces. Uf. Pero lo que quiero decir es que el cine puede hacer esa función de crear una imagen y capturar ese momento. Yo, ahorita lo que más me ilusiona es la nueva generación de cineastas en Venezuela que están haciendo cosas muy interesantes y ver que están en festivales importantes, están en Locarno, están en todos lados y eso me da muchísima ilusión y me alegra enormemente. Sí, sí, tú dijiste, o sea, bueno, yo vi ahorita hace poco lo de La Sombra del Catire, que Buenísima, me pareció sí. espectacular. Es que es curioso porque hay como una cosa que yo había pensado, siempre lo tenía con un amigo, que decía, Sí. yo quisiera hacer un western, claro. un western venezolano. Sí. Y es La Sombra del Catire, buenísimo. Además, el mejor título que he visto en años. Sí. Una película venezolana. También vi una buenísima recientemente que se llama Los Capítulos Perdidos. Ujú. La directora creo que se llama Lorena Alvarado, si no me equivoco. Puede que esté equivocado, pero es tremenda peli. Que José Hostos es el director de fotografía, ¿no? Creo que es el productor y director de foto. Sí, sí. Una película bellísima que habla sobre la realidad de Venezuela de una manera tan delicada y tan única, casi Hong-Sansoniana. Y eso me parece tan interesante que entre todos se crean estas voces. A mí me da risa cuando, o sea, pensándolo, porque tú dices Hong Sansu y recuerdo que hemos hablado tú y yo de Gigi, ¿cómo es que se llama? Edward, el Yang. mejor, el más grande. Que hay como una relación con un cine asiático que nos conecta. Yo de creo una forma- No sé si es el ambiente, el clima. Más allá de Taiwán. Hong Sang-soo, yo creo que Edward Yang, esto yo lo he pensado mucho y disculpen la... No, pero es que esto lo hemos hablado tú y yo y me Ese parece... Edward Yang me parece que No, cuéntalo. Edward Yang es uno de los directores. directores uno de los directores de cine más importantes recientes. Sin duda murió muy joven, ese fue el problema. Sí, ¿no? Pero me parece que Brighter Summer Day Ajá. habla sobre el exilio, habla sobre la diversidad que existe entre Taiwán, que ellos son colonia japonesa, Ajá. pero después también fueron ocupados por China. Entonces y también estaban los que vivían ahí originalmente. Entonces es una mezcla Es que yo verdad, siento... exacto. Y también hay un efecto también visual porque yo creo que a nivel de latitud, Pues eso es lo que me refería, que hay como el clima, pero también eso, lo de la Ajá. latitud. La luz es similar. la luz es similar, la vegetación se parece un poco a veces. Ujú. No solamente en Edward Yang, también en Simon Liang, por Ajá. ejemplo, Stray Dogs. O sea, hay cosas ahí también, y creo que usa mucho concreto también en las ciudades. Sí, la ciudad tiene como esa como obra Ajá. limpia, esa cosa. ¿no? Exacto. Ajá. Entonces yo creo que eso también le da como una especie de vibra ahí que recuerda. También a Pichapón tiene lo mismo. Es que es verdad, Papi Chapón. Pero lo que pasa es que Hong Sang-soo no sé porque en Corea sí tienen diferentes tipos de estaciones y todo eso. Sí. No, Es ahí como- quizás es otro tema. Es como que yo creo que es la manera de hacer cine que es como un approach más DIY. Exacto, un poco como hacia lo documental. Exacto. Y lo de Irán también, a mí me conecta mucho. Yo no sé si a ti también, bueno, porque dijimos ya Panaji, Claro. pero a mí Pero me... es que Irán es la historia de Venezuela con 30 años de retraso. Exacto, es que eso es lo que iba a decir, que es otra versión, pero yo lo siento también muy, muy cercano. Es muy similar porque Venezuela era un país, o sea, un país con recursos naturales, igual que Irán antes de la revolución. Ujú. Hubo una revolución que cambió cambió el sistema, cambiaron de un sistema más liberal económico a uno más Bueno, a la ayatola, que se parece mucho al chavismo. Entonces,
es decir, con sus cuestiones religiosas. No, pero en principio es algo... Se puede comparar. Sí, sí. Por algo son tan aliados. Es decir, había un vuelo... En un momento hubo un vuelo directo... Había un vuelo... Teherán, Caracas. No sé, eso... Sí. No sé Es si eso... un nombre para una película. Sí, imagínate. Yo siempre le digo... La otra vez está... bueno, como aquí hay un elemento de comedia, voy a utilizar parte de mi repertorio. Yo recuerdo que... esto fue una cosa que creo que está hablando con un alemán. Alguien aquí ¿sabes que está el sur global? Está el norte global. Alguien que creció... Y entonces me estaba hablando cómo es el tema de ir a Venezuela. Yo le dije, bueno, para ir a Venezuela tienes que hacer una cosa que se llama el Tour de las Dictaduras. Entonces, tú vas Berlín, Istambul, La Habana, La Habana, Caracas. Exacto, ese es como el camino. El tour autocrático. Wow. Porque creo que Sí, un momento... puedes hacer como una comparación y todo. Sí. Como, mira, aquí se vive. Yo conozco gente que se quedó un par de días en Cuba y tal. Claro. Hacen un buen tour, pues. Hacen un buen tourcito. Pero claro, ahorita, Sí, en el punto más oscuro, creo que esa ruta estaba en la mejor ruta de Alemania. Después creo que se abrió una por Lisboa y una por España, pero Exacto. un punto de eso... Hubo un momento oscuro. Bueno, el momento oscuro perdura. Sí. Pero ¿cómo te sientes tú, Cristo? O sea, ¿tú crees que...? Oye, Cristo, una pregunta más o menos un poco fuera de tema. Es decir, yo sé que estoy saltando un poco, pero también cuando ustedes en España... Bueno, no, mentira, no voy a saltar el tema. Sigamos, perdón. Es que... No, dilo. Ahora dilo. Ya No, me es quedé que con la estaba curiosidad. pensando en que ustedes también tuvieron el tema de los 90 con todo el anime, porque siempre veo tus videos y yo me pregunto si también en España era tan fuerte como en Venezuela, porque en Venezuela fue un fenómeno cultural. A ver, ¿sabes qué pasa? Sí que lo hubo, pero llegó a España y que tengo la sensación de que llegó más tarde que al resto. Porque, ¿sabes qué pasa? Que mi familia es francesa. Ya. Entonces, en Francia el anime ya era fuertísimo. en Claro, los es que 90. Francia tiene Dragon mucho Ball. aliado con Japón, es muy cercano. Y Claro. Sí, hay como el tema cómic. Sí. El tema del manga en Francia es como una segunda religión. Entonces tú los o sea, veías en francés. A ver, yo empecé a leer manga en francés porque Ya. yo pasaba los veranos con la familia, entonces... Claro. Y también el tema del cómic en mi casa era como una cosa relativamente normal, porque los franceses Sí, tienen sí, una sí. relación con el cómic Claro. muchísimo más cercana que los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de niño ya me aficioné y recuerdo que luego, pues en España para mí era como vivir en un desierto que cuando veías una plantita la cogías, ¿sabes? Ya. Era como... Iba al supermercado y se veía algún manga, digo, mira un manga, lo compro, me da Ya. igual lo que sea, ¿no? Y me leía cualquier cosa. Pero era por el manga, no por la tele. No, yo sobre todo leía manga. Y Ah, luego la claro. tele llegó más tarde. ¿Sabes qué pasa? Que yo nunca he tenido suficiente paciencia como para ver Claro. mucho. O sea, Dragon Ball me encantaba. Sí. Pero yo recuerdo que Dragon Ball llegó a la tele en España cuando yo ya me había leído todo. Ya, yo lo veía como, bueno, quien ve Los Simpsons, pues, que Claro, lo has visto mil claro. veces, ¿sabes? No, yo sí Pero recuerdo... sí, no, aquí llegó, pero pero llegó como... Yo la sensación que tengo es que para cuando estaba ya de moda aquí, ¿sabes? Era como más... En washed Venezuela up, llegó como en plan- Dragon Ball como en el 97, porque yo estaba en el colegio y... Sí, Sí. la segunda mitad de los 90 llegó, sí. Pero tú también que eres así como hacia ese lado, en Venezuela manga no había. No, en Venezuela... Es decir, sí había como gente que de manera alternativa eso se conseguía de alguna forma. Pero y más que todo eran los animes. El problema es que también los mangas eran caros, entonces a veces los traían, yo recuerdo que traían unos y era complicado, era súper costoso. Por ejemplo, yo recuerdo que un momento llegó a una librería de Tecniciencias, llegó Ajá. Akira, Ajá. pero era impagable, es decir, de verdad como que no, ¿sabes? No se podía, no te lo podías costear, es decir, era súper caro. Yo te quiero preguntar, o sea, ¿tú recuerdas cuando viste a Akira por primera vez? Sí, no, pero sí, la vi porque era parte de, no sé, una tía mía estaba metido como un círculo muy bohemio y me llevó como a un evento, no sé, un evento de sus amigos, un amigo y artista, y tenían en el fondo un monitor distante puesto Akira en repeat. Pero como estaba como acelerado. Era muy drogadicto ese evento. Es la mejor forma de ver a Akira, todo el mundo lo sabe. Pero claro, yo tendría como, te lo juro, que 10 años máximo. Y yo recuerdo Claro, que estaba... pero lo viste acelerado, pero con sonido, por lo No, menos. no, era como un evento, algo estaba ocurriendo como un evento, algo, y tenían como, era como una Ajá. especie, en plan, videoinstalación. Esa era la Sí. vida de Caracas underground, ¿sabes? Sí, Ok, pero bueno, o sea, ok. no No, era pero algo, estoy, era como una fiesta, era un evento, pues, que me Ajá. llevaron ¿sabes? Porque bien chamos, es decir, entonces recuerdo que estaba puesto Kira acelerado, y recuerdo sin duda ver la escena en la cual el tipo, yo no sé si estaba acelerado, Sí, yo recuerdo que se veía la sí. escena, cortaba la escena de la explosión al principio, cuando el tipo cuando se le salen las tripas, y yo decía, wow. Porque también Akira fue el cambio. Ahora, la primera película... No, pero es que esto me parece interesante antes de que... Porque Sí. a la velocidad que vas, Sí, sé sí. que vas a otro lado Ya. ahora. Me parece interesante que digas eso porque a mí me pasó exactamente una experiencia muy similar, que es que yo vi a Akira con... No me acuerdo de la edad exacta, pero creo que eran como alrededor de los 10 años. Sí.
pero yo la vi como de una forma muy intensa, porque Yeah. es que Akira llegó a España a través de Canal Plus. Ah, ya. Y era como... Y todo el mundo ¿Y lo la vendía pasaron como un sin gran censura? evento, ¿no? ¿Qué? Y la pasaban así sin censura ni nada. Yo no sé si hubo censura. Sé que vi cosas que me dejaron traumado de Claro, por que es vida. muy heavy. Pero claro, la cuestión es que, claro, yo la vi en Canal Plus. Y claro, mis padres eran como muy hippies. Y ellos decían como... Recuerdo los anuncios Ya. que decían como... Akira, la gran obra de animación japonesa, llega a Claro. España. Y era como en plan... Yo quiero ver eso, porque yo recuerdo Sí. las motos. Y decía, esas motos yo quiero verlas. Claro. Y mis padres dijeron, son dibujos animados. Sí, sí, Entonces, eso pasa- bueno, sí, serán para niños, ¿no? Sí. Claro, yo luego vi la película y recuerdo que me quedé literalmente traumado. O sea, Sí. tuve pesadillas durante una semana, no entendí lo que vi, pero no Ya. podía dejar de pensar en ello. Y fue una relación con esa obra que yo tuve donde lo siguiente que hice fue comprarme el manga, obviamente, Que es mucho más y largo. empezar a leer, Sí. que es muchísimo más largo y más violento Claro. y más todo. O sea, Sí. era... Y entonces, claro, yo tenía pesadillas con lo que estaba leyendo, pero no podía parar de Claro, leerlo. claro, Era no, es como que es muy horrible. heavy. Era una relación... Mis padres no sabían que yo estaba Sí. viviendo me compraban los tomos. Yo, mamá, quiero Akira. Además que empieza con la explosión nuclear. Empieza con una explosión No, nuclear. no, o sea, Es decir, empieza con una explosión no, nuclear. el eso primer es como- manga que yo leí, además, fue el manga donde ya Tetsuo, en los últimos compases de la Ya. historia, empieza a volverse un monstruo. Ya. Y empecé por lo duro, ¿sabes? Sí, Y era como sí. yo leyéndolo, temblando por la noche, como, ¿qué es esto? Porque esta mujer está desnuda. ¿Qué es una violación? No entiendo nada, ¿sabes? Y era horrible lo que estaba leyendo, pero recuerdo que me formó como... yo creo que la marca que me dejó esa historia, creo que no hay ninguna obra que me haya marcado Yo también vi tanto. muy, muy joven Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, ¿la viste? Yo leí también? demasiado joven porque yo tenía un vecino que tenía un hermano mayor, que tendría como 6 años más, 5 años más, algo así. Y recuerdo que él fue el que me mostró a mí Metal Gear. Ajá. Y después que... Entonces, claro, él ya tenía esta fascinación por la cultura japonesa y me mostró Metal Gear Solid. Y yo recuerdo que jugamos esa vaina. Y eso era... ¿Sabes? Imagínate. Yo tendría como 10 años también. Sí, pero Metal Gear Solid, por ejemplo, es una cosa que para un cinéfilo es una gozada. Sí, es decir... Porque es una película hecha Pero no es videojuego. para niños. Es decir, cero... es para niños. No es para sí, niños. pero tan violenta es. Sí, Sí, es verdad sí, que sí, es no, no, denso. es bastante violento y tiene como unos temas ahí como que no son tan... son Pero medio- Metal Gear Solid te parece extremadamente violento. Coño, es decir, tienes una subametralladora y estás Claro, claro. ¿sabes? No es no violento, digamos. Exacto, no es como Super Mario que está saltando. Yo recuerdo que también Metal Gear a mi papá le gustaba. ¿Ah, sí? Sí, porque recuerda que ¿Sí? él decía que era el único juego que tenía las armas de verdad. Ah, eso yo lo escuché. Claro, Nunca- eso es verdad. ya. Y Hideo Kojima volviéndose loco con su tema. Él decía, sí, no, pero es que ese es el fusil que es. Ese es o la pistola. Es decir, era como de verdad, ¿sabes? Ajá, No ajá. era como... Porque a veces se inventan, yo qué sé, otra cosa. Sí, Era como sí, muy sí. realista. Muy Y, realista. y tiene un poquito de Michael Bay, ¿sabes? Ajá. Con las explosiones, ¿sabes? Entonces creo que era más accesible. Pero sí, también, bueno, Ghost in the Shell que sí fue... Y yo no Claro. lo entendí de niño y tampoco lo entiendo hoy en día. Así que... No. Ay, no, Ghost in the Shell a mí me encanta porque siento que con la edad es como la película que... O sea, Akira, la película, yo la he vuelto a ver, la vi hace poco, la vi hace un par de meses. Sigo pensando que es una peli muy imperfecta. Sí. O sea, es como... Acaba de una manera demasiado extraña. O sea, que decir, Otomo no supo acabarla, esa película. Tú dices, a mí me encanta esa película. Es que yo Ya, ahorita pero soy muy mal siento que el crítico. tema del manga, en el tema del manga, claro, en el manga obviamente desarrolla mucho más, pero en la película se queda como muy corto. O sea, la idea del universo y de nuestro sí, lugar de que en él. termina Yo Soy. Sí, se queda como una cosa. Yo soy Tetsuo, ¿no? Acaba con. Yo soy Tetsuo. Exacto. Yo sé que siempre... Bueno, pero ese es gigante para mí, pero bueno, no sé. Sí, yo soy Tetsuo. Usualmente Sí, me el parece cómic siempre espectacular. supera a la Sí, adaptación. bueno. Excepto el otro día, estaba viendo, yo no veo mucho series de televisión, pero vi la de The Voice, que no está cualquier cosa, es decir, pero después dije, bueno, vamos a ver qué tal Yo, es no el la, yo cómic. la tuve que dejar. No Me pude pareció más. que está bien, es como una perfecta serie de 7 de 10 ahí que uno pone de fondo. Ajá. Pero me puse, no sé por qué, revisé un par de capítulos del cómic y terrible. Ah, Es ya, decir, ya. malísimo, Ok. tontísimo. Porque, no sé, diferentes cosas, los cambios que hacen en la serie son mucho mejores. No sé. Ok, Y eso es interesante. un buen ejemplo que al Ah. revés sí Sí, funciona a mejor. veces funciona. Sí, cuando alguien lo hace bien, yo creo que Sí, funciona. pero yo creo que yo solté demasiado. Ahora terminamos hablando. No pasa nada. Pero Ya. mira, pero lo que ok, pero entonces Cristo que está ahí hablando de su experiencia para volver a esto. ¿Tú sientes, después de ver la película, de esta conversación, se entiende un poco más? ¿Entiendes un poco más Venezuela? ¿Qué sientes? No sé.
Te pregunto porque yo creo que a veces, o sea, por ejemplo, mucha gente me lo ha dicho de que escuchando el podcast es como que sienten como un aire fresco desde tu punto de vista por el hecho de que nosotros estamos como viviendo la herida desde la herida. Y es como que, bueno, nosotros estamos aquí, sabemos de lo que estamos hablando y sabemos de lo que estamos sufriendo. Mientras que tú como que de repente dices, ah, mira, qué interesante. Y a veces puede ser que no estés como en la misma onda y eso como que ayuda a poder ver como otra cosa. Hombre, yo creo que obviamente mi voz es más ligera, ¿no? Y yo creo Sí. que eso ayuda para ciertos temas porque creo que para ustedes se repiten muchos temas de una manera que tienen ustedes demasiado bagaje ahí, ¿sabes? Ujú. La sensación que yo tengo respecto a todo el tema de entenderlo, yo lo que sí siento es que, por ejemplo, con este documental, sí que sentí que se me aclararon muchas ideas que yo tenía como muy nubladas visualmente. O sea, poner imágenes Sí. y poner sonidos muy concretos, sobre todo la idea de ver las casas, de ver las calles, es lo que le dije a Edgar, ¿no? Porque he hablado tanto de Venezuela con Edgar, pero que llevamos 15 años tratando este tema, que para mí Venezuela, por mucho que yo lo hable, sigue siendo como una cosa que me imagino. Claro, Y por eso- cuando lo veo en tu documental, Sí. de repente es cuando a mí se me asientan muchas cosas en el sentido de te das cuenta de la cercanía que hay entre la experiencia que yo tengo en mi vida, que es relativamente normal, y la de ustedes como personas que, bueno, que están viviendo esta experiencia en su país. Y eso me parece un puente que es importante acortar, porque es el problema que siempre habrá, ¿no? Con Venezuela. Es la idea de nosotros contar, o sea, cuando digo nosotros, ustedes, ¿no? Ustedes contar la historia de las cosas que pasan allí y las personas de fuera ser capaz de entenderlo de forma literal, que es una separación que uno no es consciente, uno no, o sea, de verdad, para mí siempre será mi lucha, ¿no? Y siento que de la única cosa que yo me siento orgulloso es que siento que he hecho mucho esfuerzo en intentar entender de verdad lo que a ustedes les pasa, más que nada por el amor que yo tengo por Edgar, que es uno de mis mejores amigos, y para él es muy importante y obviamente pues para ti también. Entonces, claro, es como que tienes ganas de entender pero ¿qué le pasa a este hombre, no? Que de verdad es esto tan serio, o de verdad esto es tan cierto como para que estemos hablando de esto durante 15 años y la cosa no solo no aburra, ni acabe, ni termine, sino que cada vez es mayor. Se siguen renovando las temporadas. Exacto. Exacto. No te- Exacto, Por favor, ya. sí. Sí, por Otra- favor, es una- termine. Es como la telenovela Que se acaba. que alargan los episodios y como Como que que- ya, por Era- favor, que se case. Parecía que se iba a acabar la serie cuando se fue Chávez, pero pusieron un showrunner nuevo. Y El otro día un tweet buenísimo que vi que no tuvo nada de éxito, pero fue no sé por qué, pero a mí yo pensando como 2 semanas dice, por favor ya, váyanse. Eso es lo que yo pienso. Ya, Buenísimo. de verdad. Me encanta. Sí. Mira, no Ya sé está, si- ya. Ya está, por favor. Mira, no Pasaron. O sea, ahora se pasaron. sé si pregunto, no sé si es ahora o cómo, o sea, cómo lo ves. Tú tienes, o sea, si hablamos de alguna recomendación, en este caso de Iván, si tienes No, como- yo tengo una última pregunta Sí. antes Ajá, de entrar en eso. recomendaciones. Cuéntame. Porque ahora quiero darle la vuelta. Este podcast, supongo que lo sabes, Iván, es un poco como una excusa, ¿no? Una carta de amor a mi relación con Edgar. Y yo siempre hablo de Edgar como una persona que tiene una forma de conocer a la gente muy especial. Sí. O sea, lo llamo como... Edgar es un asesino social que puede aparecer en cualquier momento y clavarte un hola, ¿qué tal? Conozcámonos. Yo quiero saber tu punto de vista de cómo conociste a Edgar. ¿Cómo fue? Porque Edgar contó cómo te conoció en el episodio anterior, pero yo quiero saber desde tu punto de vista cómo fue la experiencia de decir, ¿quién es ese personaje que se está moviendo en zigzag por entre el público y se está acercando cada vez más a mí? ¿Qué está pasando? Bueno, no, es decir, la primera vez que sí fue en el evento este que yo mostré los cortos, pero fue es decir, que creo que vino más gente de lo que yo esperaba, no sé por qué. Había como un gentío. Sí, Estaba sí, Laureano como- Márquez ahí. Sí, ¿sabes? demasiado. Yo como que escaló y eran unos cortos pequeños ahí que estaba mostrando. Y lo más extraño es que creo que yo era el único que estaba mostrando algo. No había más nadie. No, O no sea, había nada. Sí, yo no sé qué. No recuerdo cuándo fue lo Pero como- fue por algo por Soltan, ¿será? No Sí, sé. fue por mi amigo Soltan que creó este espacio súper chévere y mostramos los cortos y tal. Y ahí creo que te había conocido brevemente, pero en verdad fue por la casualidad esta de que yo trabajaba enfrente de donde tú trabajas. Ujú. Y recuerdo que nos encontramos ahí y, ¿sabes? También
o sea, toda la gente con la que tú trabajas son personas súper interesantes y nos podríamos hablar. También Zach, que es súper chévere. Sí, exacto. Y no sé, ¿sabes? Podíamos tener almuerzos porque la gente con la que yo trabajaba era muy aburrida. Entonces, ese fue mi primer trabajo en Berlín. Pero, ¿cuál fue la primera impresión de Edgar entonces? cuando Bueno, lo fue un conociste? grito al Dijiste, otro lado de la bueno, calle, Iván. Eso sí recuerdo. Y dije, Iván, y yo, Eso es una cosa que me encanta de Edgar, que es como que yo siempre nunca olvidaré el día que lo conocí, que al día siguiente él vino a mi casa y tocó a la puerta, ¿sabes? Ya. Yo como, Bueno, pero eso es algo medio venezolano. Yo también Ese creo es que un yo poco haría eso también. venezolano, Es decir, sí. yo llegaba así, yo le digo a la gente hola. Es decir, no tengo mucho... sí. No, No, para un español eso no es habitual. no, claro. El sí, español juega en una nube de, bueno, no sé si le caí bien. sí. Bueno, igual le escribo en unos días. Ya. Igual es demasiado pronto. No, Edgar tocó y es como, bueno, estaba en el barrio. Y yo, No, los venezolanos somos bueno, bastante yo estoy directos. en contento de que algunas hayas cosas. venido, sube. Sí. Sí. Es decir, yo creo que no sé si yo personalmente yo no tengo mucho filtro y yo le digo a la gente es decir, para bien o para mal, quizás a veces haría falta. También claro, como es un venezolano afuera, uno también siente esta Sí, Claro, tienes claro. como una Sí, conexión. hay como rápida. un Una gancho ahí conexión más. automática, Y yo ¿no? creo que como que el hecho de que fuese cine, Sí. o sea, eso ayuda Claro. a que es como que, mira, nosotros nos entendemos, que es lo mismo caso contigo, Claro. pues, que nosotros nos conocimos en un corto, ¿no? Haciendo un Sí. corto y es como que, bueno, entendemos que nos gusta el cine, o sea, Sí. es como una cosa. No, Sí. yo nunca, yo siempre digo que la historia de cómo tú y yo nos conocimos es demasiado cool, ¿sabes? Porque ese momento de conexión que tú y yo tuvimos, mirándonos diciendo, porque recuerdo que te lo dije sin conocerte, en plan, esto es una mierda, ¿no? Y tú me dijiste, sí. Y tú me dijiste, sí. Y dije, bien, somos amigos entonces. Sí. Sí, bueno, también es que es un punto de conexión, es decir, también es un punto de desconexión, es decir, En el cine. Es decir, yo recuerdo que también en mis peores momentos yo también hay personas que supuestamente se interesan por el cine que me han dicho unas barbaries y yo me he parado. Y te dijiste, chao. No puedo tener esta conversación. Pero No, ¿qué está- tipo está de mal. barbaridad? Me gustaría saber. ¿Cómo No, se esto- pierde? Bueno, no, pero ¿Cómo esto se fue pierde es que no Iván? quiero hablar de esto, pero fue una persona que no... Es verdad. Esto Yo fue- creo que sé cuál es. X, el punto es que fue una persona que estaba hablando de... Estábamos sentados en una mesa, había un par de personas, o sea, no sé. El punto es que una persona, hablamos de una película y esta persona no sabía cuál película era, no voy a decir quién fue ni qué nada, y la persona o sea, se la daba que era un gran cineasta y, ¿sabes? Pero una persona muy arrogante y no conocía esta película y yo dije, yo no puedo, ¿sabes? Decir, tipo, me paré y me fui. Muy mal de mi parte. Muy mal de mi parte. Pero Sí, yo creo que sí. uno tiene que tomarse las cosas en serio. Sí. Es Sí, decir, no, pero ¿sabes qué pasa? Que todos que tenemos acabas nuestras de lagunas. comentar- Exacto. Pero uno No, las no, asume, exacto. pues. Pero no, lo que comentas a mí me parece interesante porque, y así como para cerrar un poco el episodio, que es que hablar de cine, yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, y esto lo he hablado con Edgar varias veces, que es algo complicado porque yo siento que muchas personas hablan de cine de una manera que pareciera que es como una lucha de egos, de a ver Ya. quién tiene la mejor opinión. Y es como, a mí eso son conversaciones que en cuanto noto que la energía es esa, siempre es como, hago lo mismo que tú. Es como, no, a mí no me interesa esta conversación. No me gusta tanto el cine, venga, hasta luego. Ajá. O sea, porque lo interesante para mí siempre es explorar la obra, te guste o no. ¿Sabes? sí, Como es decir, yo soy poco crítico con las películas. Es decir, honestamente yo siempre, Letterboxd, yo siempre doy buenas... Es decir, porque siento que es tan difícil hacerlas y que cada película en cierta forma es un milagro. Y Sí. lo único que, por ejemplo, la otra vez estaba en un evento y había un húngaro y yo no sé por qué se me ocurrió a mí decirle como, oye, Hungría, el país de Belatar. Exacto. Y esta persona no sabe quién era Belatar y bueno, es normal. Es decir, pero yo... no tiene que- por qué saberlo. claro, pero se me hizo muy extraño que o sea, es uno de los más grandes... Es uno de los más grandes. Es un gigante y como que esta persona que venía... Sí, de- es un gigante. Coño, pero bueno, sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Para mí lo es. Sí, yo creo que lo es. No hay No. debate. El punto es que yo siento que me parece dije que imagínate poder apreciar estas películas de Belatar en su idioma original. O sea, es decir, Sí, que yo sí. no puedo porque tengo que leer los subtítulos. Y eso, bueno. Y sí. esta persona que no puede, ¿sabes? Imagínate. Yo dije como, qué Estás raro. perdiendo algo Sí, importante. bueno, pero tampoco, ¿sabes? Sí, Pero bueno, estas son como ya Sí. nuestras fricadas. Sí, eso tampoco es Somos- normal. Bueno, nada, era por decir eso, que es como que hablar de cine yo siento que para muchas personas es algo como medio ligero y para otras personas como para ustedes. Ya. Siento que hay una pasión que es como que es automática, ¿sabes? Que dan ganas de hablarlo y por eso yo creo que el cine es maravilloso. O sea, creo que debería de unir en lugar de separar a la gente con qué películas son buenas o malas, ¿sabes? Eso me parece una conversación muy aburrida. No, es decir, también o sea, también la mayoría me parecen buenas, sin duda, pero claro, hay unas que... Hay unas mejores. Yo- no, bueno, hay un... No, pero yo he superado Sí. la idea de decir, mira, no es que la peli
una peli puede ser mala para mí, Sí. o sea, pero yo siempre lo digo así, como, mira, como decíamos Edgar, ¿te acuerdas? Lo de Ajá. Rick Rubin. No es para mí. O sea, esto no es para mí. O Exacto. sea, esto no es para mí. Ya está. Y me encantará hablar y argumentarte por qué siento que no es para mí. Que eso es lo interesante. Claro. ¿sabes? A mí también me gusta mucho, por ejemplo, como las películas fallan, quieren hacer algo, no lo logran, me parece súper Eso interesante. me parece casi que son las mejores, las que Sí. yo termino viendo más. Son esas películas Que que no digo, son- intentaste algo que no Claro. te salió, pero Estabas me ahí. encanta el intento. Y ves como, ves más, puedes evidenciar más el proceso, no sé. Sí, eso también me estoy de acuerdo. Sí, nosotros, pero ahora estamos diciendo estas cosas, pero yo no puedo dejar de pensar en el episodio que hicimos tú y yo, Edgar, de Rise of Skywalker, donde nos pasamos Dios. una hora descojonados de risa bien. No, pero es diferente, porque, oye, con esa peli yo creo que tiene mucho que ver una especie de como avaricia corporativa. Sí, exacto. Exacto. Y Es un que ir- no es una película. para mí. Exacto, y un Es que es irrespeto como- a la marca. Es un PowerPoint. Sí, ¿sabes? sí. Y lo peor es que es un PowerPoint, en cierta forma es bien ejecutado. Es decir, yo la pasé bien cuando la vi, es decir, pero grave. Yo sentí que me quisieron vender algo que era mentira, ¿sabes? Como esto es mentira, no, te tienes que emocionar aquí. No, es que no está. la No, emoción. no sé. Esa, a mí yo te digo una cosa, sí, yo era muy fan de la Guerra de las Galaxias, pero después de ver esa vaina dije, no, vale, ¿qué es esto? Ya, me pasó lo mismo. O sea, yo ya... Me pareció tan yo- grave que me hizo perder el respeto por las Por las demás. por Sí, las a mí demás. también, totalmente. Por todo. Sí, Ya me es sentí, como, vi la se- manipulación. Exacto. Es que ese es el problema. Yo Exacto, creo que sí. como el cine como tal juega a la manipulación, a la Sí, construcción sí. de algo, la idea es no verlo. Y cuando Ya. lo ves, pierde toda la magia. Sí, pierde se todo el- cae. No, pero también a mí lo que me ladilla del cine hoy en día es esta idea de tener que crear estas especies de iglesias Ya. donde hay unos eventos donde la gente se reúne y hablan y anuncian los proyectos. Y es como, pero lancen los proyectos y ya. O sea, ¿por qué tengo que estar yo como yendo a la iglesia del Star Wars Con a ver, y estas son las series y las películas, y la gente aplaudiendo como... Y esto parece una religión, es feísimo. Yo solo voy a la iglesia ¿Qué? de Terrence Malick. Esa A es la mi iglesia de Terrence Malick es la No. única iglesia en la que yo creo. Porque cada vez que sale una película de él, para mí es como ir a misa. Pero eso te lo jodería. Eso te lo jodería, yo creo. Porque Claro. si tú vas allí y está Terrence Malick como recibiendo los aplausos y Sí, diciendo, no, bueno, eso mi no nueva sería la película, iglesia. No, cortina. no, Y es no, como, no. bueno, no. Eso sería el desastre. Pero yo, por ejemplo, yo sí te voy a decir una O sea- cosa que sí me pareció una experiencia cercana a lo religioso. Fue el año pasado cuando vi Killers of the Flower Moon. No sé cómo se llamará en Excelente. España. Yo te lo juro que yo vi esa película y yo dije, está agradecido de estar vivo. Sí, Y- totalmente. sí, es que totalmente. fuerte- Es que bueno, ese es Scorsese, pues. Qué fuerte que este es el Scorsese maestro. Él quería ser sacerdote. Imagínate. Sí, no, pero yo sentí como algo como que una coño, ¿sabes? Además, Bueno, y nuestro sacerdote es, sí. ¿no? Sí. Por eso, En eso es lo que cierta quería forma. decir, ¿no? Sí. Pero a mí, no, yo confieso que Killers of the Flower Moon me gustó, pero a mí se me hizo un poco dura. Se me hizo un poco dura. Yo la vi 3 veces. Sí, yo la vi dos A mí me veces. costó, Me costó parece- conectar con la primera vez que la vi. Fue como, No, a mí- no sé, hay algo ahí, a mí me el año falló pasado algo fue muy ahí. bueno. Estaba en una zona de interés, anatomía, Zona de ¿sabes? interés, Un poco increíble, un poco sí, de sí. palos Sí, que la zona salieron de interés así. increíble. No. Este año no Bueno, tenía... Past Lives yo todavía estoy como, no la he vuelto a ver todavía. Oye, a mí me gustó Past Life. Lo que pasa es que yo la vi antes del hype porque la pasaron en Berlinale. Y yo la vi y me pareció buenísima. Y después fue la... Se te olvidó. Y, no, después como que me pareció impresionante. Oye, ¿verdad que fue un mega hit? Ajá, sí. Un mega hit. Película. Sí. Pero es buena. Sí. No, yo la vi en Berlín, de hecho, con Ah, Edgar claro. llorando No solo. nos vimos ahí ese día. Pues ese... Sí, ahí fue cuando nos conocimos, creo. sí, ¿no? ¿O fue este año? No, fue el año pasado. Fue el año pasado, No, ¿no? sí, cuando vino. Fue el cuando año vino. pasado, Sí, pero sí, sí, pero fue sí, ahí en creo el que- mismo viaje donde te conocí. Claro, sí, ya recuerdo. Sí, no. Bueno, entonces aquí cerrando el círculo, imagínense. Ahí es de cuando nos conocimos nosotros a cuando se conocieron ustedes. Sí, vamos a hacer Dime Pelis 2. Hay mucha conversación. Mira, pero entonces no sé, tú dices que, bueno, no sé, ¿qué películas, o sea, porque nosotros ya hemos hablado de qué recomendaríamos, pero ¿qué recomendarías tú? ¿Qué recomendaría yo? De mis películas. digo Sí, yo. vamos a pensar una recomendación. Mi película... personal tuya, Sí. primero, que libre. Y la segunda, una recomendación que tú dirías de algo relacionado con tu tema, ¿no? Del documental de Venezuela. Ya, es decir, me gustaría recomendar, bueno, ya recomendé una película venezolana, que es La Soledad, de Jorge Tiran Armán. Me parece una excelente película que habla de una manera muy sutil de la crisis y la pueden conseguir en streaming. Esa me encanta. Y una película, personalmente, que a mí me inspiró muchísimo, quizás está hecha, se ha dicho demasiado, pero es Un condenado a muerte escapa, de Bresson. Yo creo que esa es una película que es corta y tú puedes aprender, si tú ves solo con eso, puedes aprender todo lo que necesitas saber de cine. Exacto. Tiempo, Bueno. Bresson, actuación, edición, obra maestra.
Vale, casi se me olvida. Tu documental, Sí. ¿cómo? Entiendo que ahora mismo está en proceso de distribuirse. Sí, porque Mucha gente nos está preguntando dónde pueden verlo o dónde lo van a poder ver en España va a estar disponible en salas antes de noviembre. antes de noviembre. Bueno, lo anunciaremos en nuestras redes y también en Lo las anunciarán tuyas. y se va a poder ver en España antes de noviembre. Y después, ¿tú crees que hay como una posibilidad para distribuirlo de alguna forma que se pueda ver en Venezuela? Bueno, en Venezuela Bueno, va a ser como... en Venezuela porque yo con- siento que hace falta como esa catarsis que mucha gente Sí. pide. Pues. Sí, o sea, que puede acabar en la central, a lo mejor, en la película. de alguna Ojalá, forma. eso para mí, o sea, es que si le hay... En Venezuela le hemos podido pasar un par de festivales de cine, pero de manera oficial no me han dado el permiso y creo que no me lo van a dar. Claro. Pero Este- quizás entonces a través de internet... Sí, a menos de- veremos, buscaré la manera. Antes del final del año, espero que se pueda ver de alguna manera en Venezuela y también que se pueda ver por el mundo. A comienzos del año que viene seguro va a estar ¿cómo se llama? Para alquilar en alguna plataforma. Exacto. Ok. Pero sí, o sea, yo les informaré. Ujú. No me sentiría cómodo cerrando el episodio sin preguntarte esto que me acaba de venir a la cabeza. O sea, ¿tu padre qué te dijo cuando vio el documental? Creo que estaba creo que el carro se le había accidentado y estaba en el taller y le llegó el link y se puso a verlo con el iPhone en el teléfono. En el teléfono. Claro, porque le llegó, no sé por qué sabes que las cosas siempre ocurren fuera de tiempo, ¿no? Exacto. Porque además el cambio de hora y tal. Y le mandé, pero claro, él vio como una versión ya, le intenté mandar la más final, ¿no? Y le mandé una versión que ya estaba antes del Picture Lock o justo cerca del Picture Lock y se la mandé y me dijo que estaba en el taller porque creo que se rompió el vidrio del carro o algo así. Y se puso a verla en el teléfono, así la vio completa mientras esperaba en el taller. Entonces creo que estaba bastante orgulloso, es decir, no sé. Yo creo que los padres me están orgullosos de sus hijos. Sí, no sé. No sé, porque yo te lo pregunto porque, claro, es una relación entre ustedes fuerte, este proyecto. Es decir, esto lo dice Bob Dylan y es que tú puedes, una vez que te quiten la privacidad, no la puedes recuperar. Entonces, este caso en Venezuela fue tan famoso que nosotros es decir, que como que el hecho de poder mostrarlos de la intimidad desde adentro, quizás fue una especie de otro lado, ¿sabes? Porque siempre nos mostraban desde lejos, Ujú. como una especie de distancia. No, mira, vamos a mostrar esto a la familia como por dentro, ¿sabes? Ujú. Claro. Bueno, nos hemos quedado a gusto, Edgar. Yo creo que sí. Iván, Ya. Iván, muchísimas gracias por estar con Sí. nosotros. Y nada, tengo ganas de ver qué más sacas adelante. ¿Tienes ya algo Coño, entre que me manos, den o qué? real los españoles. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Espero que te haya gustado la entrevista con Iván. La verdad que es todo un personaje, ¿no? Bueno, gracias. Esta es nuestra primera entrevista, pero volvemos al cine, ¿vale? El próximo capítulo vamos a hablar de París, Texas. No te lo pierdas. Nos vemos aquí en Dime Peli.